déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, sí, aquí estoy, qué gusto saludarles. Ay, oigan, ¿qué creen? Que desde la mañana sentí así como que algo raro está pasando. Y luego en lo que me maquillaba hace ratito para todos ustedes, también pensaba, ay, como que me quiere dar una pequeña ansiedad, pero, ay, no, pero ¿por qué? Si descansé bastante bien, si me dormí plácidamente junto a Marco Antonio. Y total que nos despertamos muy contentos, todo muy bien. ¿Quién sabe qué será? No, nada, no, nada, tranquilízate. Quédate en tu centro, la tierra, todo perfecto. Y resulta que empecé, ay, qué raro. Como me estaba maquillando con una luz maravillosa, la de mi camerino llena de focos, dije, y abro la boca, la garganta roja. ¡Ay, cómo, chicos! Pues que me empieza una gripe. Pero bueno, pues ya me tuve mi antigripal y eso es todo. Oigan, tanto años de que me da gripe y tardo en identificar siempre si me va a dar gripe o no, no entiendo. Como da cuando menos te lo esperas. Y acá he estado haciendo frescos porque, oigan, es el primer verano en años, que por las lluvias, que ahora sí llegaron bien puntuales y muy vastas, de pronto ocurre que pues está más fresco. Antes teníamos 40, 42, hasta 45 grados por estas fechas, con sensaciones térmicas de 50, pero resulta que no, este año dicen que no vamos a tener los calorones de cada año. Ay, créanme que lo agradezco porque aunque nací en una tierra cálida, semidesértica como es mi Tamaulipas, aunque estamos llenos de cosas y de maravillas naturales como cascadas y demás, el calor es insoportable y me dicen, ay, Cuquita, pero ¿cómo? ¿Cómo que no te adaptas al calor si naciste aquí? Bueno, el que haya nacido no significa que me encante que sea el calorón semidesértico horrendo de casi 50 grados. No, bello mi lugar, bellas las personas como cookies, pero de eso a que el calor me encante, no. Amistades que viven en lugares que están gélidos y en el invierno más, me dicen, ay, qué hermosas las estampas navideñas con la nieve que cae, ¿verdad? La nieve es tremenda, es horrenda, rompe tuberías, esto y aquello, y que hay que estar quitándola de la casa, y que entonces muchos de los lugares a donde vamos son subterráneos, allá en Canadá, y esto y el otro y aquello. Total, que sí es cierto. Es muy bonita la temperatura, por eso a mí me gusta la primavera y el otoño. El verano y el invierno no son muy de mi predilección, pero así ocurren. Y bueno, ahorita, por ejemplo, también en lo que me maquillaba, todo ocurrió mientras me maquillaba. Resulta que viendo por la ventana, pues el cielo despejado, todo bien, todo correcto, de la nada, ¡trum! Un trueno. Ahí dije que oí un trueno. Ahí no creo. Ahí se veía todo muy correcto. ¡Tras! Ay, el vecino que está poniendo sus efectos especiales para sus videos. Pues no, nada, que me asomé bien. Y aquí arriba de la casa de Cookies, nubes negras, o sea que estaba lloviendo acá arriba, pero enfrente una cosa muy de verano. Así que, ay, todo ha estado pasando, chicos. Y tan todo ha estado pasando, miren, ya voy a empezar con los estornudos. Y ahorita sentir cosquilleo, ya saben, en esta narina, aquí, esta es que toda esta parte de la fosa nasal y está la narina. Así está. Los agujeritos de la nariz se llaman narinas. Entonces ya sentí ahorita. Así que si estornudo, bueno, ahí me disculparán. Pues les digo que me está empezando una gripe. Y entonces durante la semana nos fuimos Marco Antonio y una servidora a un restaurante que nos gusta mucho en un centro comercial donde venden unos antojitos mexicanos tan maravillosos. Les he de comentar que cuando vas a estos centros comerciales, por lo general dices, bueno, todo es como comercial, como que no es la cabañita en donde te vendan los antojitos mexicanos. Bueno, pues este lugar tiene una presentación hermosa, divina, por un lado, pero por el otro, acá está Marco Antonio, yo escucho un ruido. Yo escucho un ruido, dije aquí. Gracias, mi vida, ¿me traes de comer? Sí. Ay, qué rico. ¿Qué es? Es coliflor agridulce. Ay, coliflor agridulce. Ya ven que es vegano mi esposo. Miren qué rico.
Coliflor empanizada, agridulce, con muchos vegetales. ¿Qué vegetales tiene mi vida? Zanahoria, calabacita, repollo, Ay, qué apio. rico. Apio, calabacita, zanahoria, repollo, me encanta. Pues aquí lo estaré degustando junto a ustedes, mi vida. Muchas gracias Sí. por traérmelo. Mira, voy a dejar esto aquí y este acá, mi amor. Sí. Muchísimas gracias. Me atiende y me consiente Marco Antonio. Y bueno, pues resulta, chicos, resulta, ¿saben qué le falta a mi chef siempre? Ah, no, servilletas, eventualmente, no me trae servilletas, pero en esta ocasión sí, nada más que las dejo acá. Y entonces resulta, porque es chef vegano, bueno, pues resulta que fuimos a este lugar, nos encanta, porque aunque es un centro comercial, está la comida mexicana, ¿saben qué delicia? La calidad de los guisos, la calidad de las tortillas, tanto de maíz como de harina. En esa ocasión, ahorita les voy a mostrar, yo pedí machaca, que es carne de res, que la ponen a que se seque al sol, esto lo hacían para conservar cuando no había refrigeradores, hace siglos, y entonces, pues resulta que y luego la salan, como el bacalao, como los pescados, para conservar, preservar los alimentos sin que se descompongan y te enfermes y te maten. Bueno, pues entonces de ahí viene el origen de la machaca. Acá le llamamos machacado, no sé por qué. En todos lados es machaca, y acá es machacado. Y es machacado con huevo. Y ay, no saben qué delicia, chicos. Para empezar con algo sabrosón, este argüenderismo que tenemos el día de hoy. Así que miren, vean nada más. Esos tacos los pidió Marco Antonio, son de champiñones o de hongos. Vean nada más las tostadas de lo mismo de hongos. Y mira las tortillas de harina, de trigo y el machacado o machaca con huevo, con las claras y la yema del huevo de gallina. Vean nada más con sus frijolitos licuados que me encantan. ¡Ay! Un café de olla que es café con canela y endulzado con piloncillo. Ay, no saben qué rico, qué delicia, delicioso comimos. Eso que está ahí, que se atraviesa, es un bote de salsa verde que me encanta. Entonces, miren nada más, eso desayunamos hace unos cuantos días y dije, ay, se los voy a compartir a mis joyas de la corona, porque vean nada más, qué delicia encontrar comida típica y deliciosa mexicana en un centro comercial, así que ese lugar es de nuestros favoritos. Vean, tortillas, no me como todo, todas las tortillas que nos dan, de por sí la cintura está en peligro de extinción, y bueno, pero miren nada más, qué delicia, comemos muy rico y nos vamos eventualmente por las mañanas a desayunar ahí, vean nada más. Una delicia auténtica, chicos. Y bueno, pues aquí no antojándoles, sino compartiéndoles de la gastronomía que en mi México lindo y querido tenemos y estamos descubriendo lugares por ahí. Ya les tengo videito también del otro día que me escapé por mi cuenta y me fui a comer pescados y mariscos. Y luego, ¿a dónde fuimos ayer? Pero que esto es de hace varios días. Ayer también grabé un restaurante vegano que le gusta a Marco Antonio. Pues fuimos al 108 Café, así se llama, no me paga nada, es promoción para la comida de mi ciudad. Y entonces, delicia también que comimos, unas cosas maravillosas que ya les estaré compartiendo. Y bueno, pues hay mucho argüende. Comentaban por ahí a alguien, yo soy de Colombia y acá el término argüende ya me encanta, pero no lo usamos por acá. Argüende es todo aquello que es escándalo, pero el argüende en sí es de lo que pasa, cómo se hace la Vox Populi, y cómo de pronto la gente le va aumentando, se espantan. ¡Ay! Ya, aquí se da mucho un fenómeno, no sé en sus ciudades, pero aquí pasa mucho que dicen, ¡ay! Ya supiste que la hija de la vecina se casa en estado de gravidez. Se comió el dulce antes del recreo con el novio. Ay, pobrecita, no sé qué ha de estar la pobre tan triste. Le falló la niña, le falló. Un año, 3 doritos después, un año después, su hija hace lo mismo. Pero entonces se callan y dicen, seguro porque la malinfluenció la hija de la vecina que el año pasado, ya ven. Así es, todo, ese es el argüende, que haces exageración, como que tú no lo vivieras, como que a ti no te pase. Eso es argüende. Todo el mundo tira la piedra, esconde la mano, yo no fui, fue Tete, pégale, que esa mera fue. Entonces, todo el mundo hace algo, se espantan, ¡ay! Hacen eco enorme de algo que ocurrió, como si en sus propias vidas y casas eso no ocurriera. Y en todas las casas pasa lo mismo, en todas las familias ocurre exactamente igual, pero el argüende es
con la vecina, porque en mi casa, ay no, en mi casa no pasan esas cosas, en mi familia no somos así, en mi familia somos gente decente, no sé, lo malo es que uno no escoge a sus vecinos, ¿verdad? Y así empieza. Eso es argüende, chicos. Eso, y hay mucho, mucho, mucho. ¿De qué se va a hablar hoy? Dice por acá Juan Diego Saldés. ¿De qué se trata? Pues se trata de hablar de argüendes de ti, inclusive. No, se trata de los argüendes que han estado durante la semana. Fernando Triana dice, gracias, Cuquita, por tu explicación. Sí, Fer, tú fuiste el que comentaste de qué se trataba todo esto, y pues así son los argüendes, y hay mucho argüende que comentar. Déjenme acá, les leo. Alfi, en Perú argüende es chongazo. Bueno, pues acá chongos, caireles y demás. Bastante. Eduardo Lepe Davis dice, buen provecho, Cuquita, se va riquísima la comida. La que me trajo ahorita Marco Antonio sí está muy sabrosa, muy deliciosa. Aquí estaré comiendo no sé a qué hora, porque hoy voy a estar sola, no voy a tener chambelanes, porque hay que argüendear de algunas cosas. Tenemos 2 horas y luego a las 6 ya estuve checando, por ahí tengo para el enemigo del ratito, el Miss Gran Brasil, que me han pedido mucho que si le voy a dar seguimiento, que si sí, que si no, ya les dije desde hace como 15 días, sí le vamos a dar seguimiento. A la preliminar, al Swim Swim Competition y varias cosas, no tenía oportunidad, pero para la final hoy domingo dije sí podemos hacer 2 en vivos, uno de argüenderismo y el otro ya lo vamos a hacer del Miss Gran. Buen provecho, chama, me dice Global. Hola, Global, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Dijeron chisme, acá me tienen. Dice Juan Escobar, sí hay mucho provecho, Cuquita, dice Fernando Triana, y me comenta el mismo Fer, Cuquita, cuéntanos qué chisme nos tienes, argüendes, invitados de hoy, danos la agenda y muéstranos los oficios respectivos, de todo, firmado y autorizado, sellados y demás, para que no se diga que son cosas que no ocurren. Oigan, pues, mucho comentario. Por acá alguien comentaba, Lalo Banda dice, hola Cookies, buenas tardes, con una oreja en tu live y con otra escuchando a Mike Lore. ¿Quién es Mike Lore? Pues que si es, no sé quién sea, no tengo la menor idea, no sé si sea director de una franquicia nacional, si es cantante juvenil, si es algún ministro que está dando una declaración de un caos mundial. ¿Quién es ese individuo? ¿Por qué tanto interés? Mi querido Lalo, coméntame. Yelitza Linares, hola Cookie, llegando apenas de que hablaran hoy, pues a ver, vamos a hablar de mucho argüende. Hay por ahí los temas, ya tengo todo aquí listo para irlos platicando. Y bueno, listo para los chismes, dice Eduardo Lepe. Por acá dice Tony Carmona, saludos desde Mexicali, Baja California, aquí listos para escucharte. Muy bien. Dice acá Fernando Triana, Cuquita, cuéntanos qué chismes nos tienes, argüendes, invitados de hoy. Ah, esto ya lo habíamos visto por acá. El clima está súper loco, dice Luis Rodríguez. ¿Tú en dónde estás, Luis? Porque de veras que acá lo que nos ha ocurrido es de que no tenemos tanto calor como otros días, pero como ha llovido bastante, a ver si la semana que entra me voy a grabarles con mi dron, porque tengo dron, me voy a grabar allá y me dicen que unas cascadas que aquí están tremendas, nada más que como estoy atendiendo otros asuntos, estoy con Coronas de la Belleza parte del día y con otros asuntos fuera de Coronas de la Belleza, ya de pronto, ay sí, se ha complicado el tiempo de la semana es muy, muy, muy reducido, de repente es lunes, luego es domingo, ya no sé ni qué día vivo, pero así ha ocurrido. Entonces, si tengo oportunidad les grabo, y si no, creo que por ahí tengo de hace un par de años, que fui a hacer unas tomas cuando estrenaba el dron, y entonces me acuerdo que era un mismo lugar al que ya fue mi hermano con su familia, ya vi que se andaban por allá aventando clavados y todo, porque se pone divino convivir con la naturaleza así, no nada más en las albercas, pues por ahí tengo tomas de hace 2 años que les puedo volver a compartir en caso de que no pueda volver a ir a generar nuevas imágenes, pero está hermoso. Y por acá nos dice, ¡ay, eco! ¿Se escucha? Pues no debería, porque estoy en el lugar de siempre, ¿cómo dice? Estoy con la misma gente, estoy en el mismo lugar y con la misma gente, con los mismos audífonos, así que no debería de haber eco. La nieve es bonita solo 2 días, sí. ¿Es asma, Cuquita? No, asmática no soy, no. Asmática no soy. Marlene Susa Núñez Pagaza dice, hola Cuquita, siempre guapa, cariños desde Perú. ¿Cómo quedé? Hoy no supe, hoy así fue. A ver, esta estuchito, trae estos así, se verán, no se verán, quién sabe. Hoy no le pensé mucho, fue, a ver este estuche, lo ando de inventada, pero hoy no fue día de a ver qué le puedo decir nada más. Blusita de seda, ya saben, de la que me encantan para ustedes, muy práctica, y lucidora, mi collarcito de primera dama, aquí está, maravilloso, aretes que le vayan a juego a la blusa, eso sí, y el maquillaje,
uno que, pues que se vea Cookie maquillada, nada más. Hoy no le eché mucha inventiva. Saludos, Cookie, dice Luis Rodríguez. Es asma, ¿no? ¿Cuál asma? Aléjate, Satán, aléjate. Por acá dice Alfie, tía Cookie, cuéntanos cómo estuvo nuestro Mr. Latam, Mauricio. ¿Qué sabes de él? Nada. Ya vi que estaba subiendo cosas, creo que ya está en Guadalajara, le escribí hace 2 días y no contesta, así que no sabemos qué esté pasando. ¿Cómo estás? Saludos desde Lima. Alfie, saludos. Hola, tía Cookie. Hola, Alfie, qué gusto saludarte. César Navarrete dice, Cuquita, qué elegancia la de Francia. ¿Cómo ven? Hay días que nada más así por obra de la casualidad se bueno bastante bien. Fernando Triana, sí queremos argüendes, esa palabra se me quedó, aquí en Colombia no es común. Y por acá quiero tocar este tema que también dice Carol Irra. Oli, se tratará el caso Manchinelli contra Ricky, contra Luquita Pons, que está pasando acá. A ver, chicos, les quiero aclarar ese punto. Les quiero aclarar ese punto. No sé si a ustedes les ocurra, vámonos a los comentarios más recientes, que de pronto con las amistades así ocurre. Hay una temporada que estás como muégano, hay temporadas que te sueltas un poquito más de las amistades, hay algunas que en ese ir y venir de pronto se pierden y se van, y hay otras que regresan con mucha fuerza, porque así pasa, a todo el mundo nos ha ocurrido. Entonces de pronto, como que nos saturamos de amistad, quiero suponer, y así como con Israel andábamos para arriba y para abajo, uno va conociendo otras personas, la vida te va llevando a otros caminos, y sin que el cariño se desbarate, se pierda, pues de pronto dejas de estar tan pegada a la persona y después retomas una amistad. Con Rick exactamente igual. Teníamos días que, ¿cómo estás? Buenos días, estoy desayunando esto, yo también, fíjate que yo esto, yo aquello, el otro, y así mucho tiempo, y de pronto se va haciendo como más laxa el contacto, como que ya un día no te escribes, al día siguiente tampoco, pasan 2 días, 3 días, una semana, dos, tres, y de pronto vuelve, después de no sé cuánto tiempo, vuelve la relación a ser como muy cercana y no pasa nada. Con quien sí hay que cuidar las relaciones mucho, ¿no? Con los amigos sí, pero yo cuido mucho con la familia y con Marco Antonio, que todos los días demos motivos para estar juntos, para seguir en este camino de vida acompañándonos, no estorbándonos, no invadiéndonos, nadie es de nadie, el proyecto en pareja sí es de ambos y hay que cuidarlo para que sigas con ganas de continuar en esta unión. Con la familia también, porque con una familia qué triste es que luego hay amistades que conozco que por herencias, porque no hay herencias, porque llega de pronto la escasez económica, el chisme, hay casos que me he enterado de cosas muy fuertes, bueno, se pierde la relación familiar. Y acá mis hermanos y Cookies decidimos que queríamos, pues, tener el cariño, las ganas de estar como familia unidos siempre, entonces hay que procurar no pelear por necedades, que no pasen semanas sin vernos, por eso tratamos de que cada sábado haya reunión familiar, que nos veamos la generación más grande con la generación de los sobrinos, ya los hijos de los sobrinos, y entonces pues ir teniendo ese pilar de convivencia familiar, entonces pues tratamos de cuidar, y con los amigos a mí me encanta la libertad, vete, regresa cuando quieras, la amistad así es. Y en el camino mucha gente se va, ya no regresa, otros regresan y se te das cuenta que la amistad era real y ahí está. Entonces, ya saben, mis amigos queridos, en este caso, de quién se trata el tema de Ricky y de Manchinelli. Pleito no ha habido, simplemente los ires y venires de la vida nada más. Así es de que, bueno, aclarado el punto, qué bueno que alguien preguntó, porque ya me llegaron muchos mensajitos de que se está haciendo un argüende en algo en donde no lo hay. Por acá dice Lalo Banda, ay, yo así soy con mis mejores amigos. A veces duramos en vernos y mandamos un mensaje y no pasa nada. Exactamente, mi querido Lalo. Fíjense que ahora no le dije a Jorge, ni a David, ni he hablado con Andrés, han dado también con asuntos laborales ahí bastante, eh, que tiene que prestarle mucha atención, ha estado con eso y bueno, ya sabe que en cuanto me mensajito lo hacemos. Hoy quería platicar con ustedes, hoy quise platicar con ustedes de manera personal y dije, no les voy a convocar para poder platicar y ver puntualmente solo en 2 horas, que el tiempo se va rapidito y ahorita van 20 minutos, nada más de aclarar el punto y dar la bienvenida para que luego hagamos el Miss Grand Brasil, que si se fijan muchas de las reacciones de los certámenes, no todas, me gusta hacerlos en solitario porque apenas hay tiempo de poder comentarles y todo. Luego, cuando tengo a mis chambelanes, es maravilloso
pero platicamos de otras cosas y salen otros temas, y luego ustedes céntrense en el certamen, pero luego cuando estás en grupo, pues ocurre mucha plática diversa. A ver, chicos, se me cayó el pañuelito con el que me estoy limpiando, ya está. Ay, a ver, la nariz. Sí, chicos, definitivamente viene una gripe, ya le empecé a notar, viene una gripe inminente, qué bueno que me dio tiempo y que me dé durante los en vivos, y ya me dormiré muy tranquilita más noche. Por acá nos dice Luis Rodríguez, yo tengo una muy buena amiga que duramos meses sin hablar y cuando nos vemos hablamos largo y tendido. Así ocurre, chicos. Diego Cosío dice, Cuquita, hola, nos encantaría verte haciendo cobertura de las Misses mexicanas de los 80s y 90s en Miss World, Miss International y Miss Universo. Gracias, Diego, con todo gusto y nos iremos organizando. Siempre eso servía cuando no había certámenes, pero ¿se han dado cuenta de algo? Ahora todo el año hay certámenes, todo el año. Yo ahí tengo la edición de un Señorita México que dije, con ese vamos a empezar a analizar. Ya está guardado desde hace como 3, 4 meses porque no deja de haber certamen. Entonces digo, bueno, ¿cuándo lo podremos hacer? ¿Cuándo tendremos tiempo de hacer esas cosas? Quién sabe, y no ha llegado el día en que pueda, no creo que se dé hacer vivos en diariamente. ¿Por qué? Porque pues Cuquita tiene sus días muy destinados para eso, hay días de investigación del tema y de la edición, y también hay muchas actividades fuera de Coronas de la Belleza, así es de que, bueno, por acá dice, tanto certamen aburre en realidad. Yo les quería compartir algo, fíjense que sí, hay tantos certámenes, ya me ha pasado, pero no voy a abandonar Coronas de la Belleza, ni a Cuquita. Ya de repente ha habido veces, ha habido temporaditas que digo, ay, qué ganas de descansar el canal un año, porque ya como que me saturo, pero digo, a ver, no, se ha construido con cariño, con amor, se ha construido con base a la constancia, entonces no lo hagas. Y entonces no, mi compromiso personal y con ustedes es de que el canal va a seguir, vámonos así los miércoles y los domingos y días extraordinarios cuando haya certamen, pero no quiero cubrir tanto certamen, chicos. No quiero cubrir tanto certamen ahora. Dado que ya está el otro canal de Cuquita, voy a hacer lo siguiente para que se vayan acostumbrando. Temas fuera de los certámenes de belleza los vamos a ver en el otro canal de Cuquita y seguiré entrevistando de todas las plataformas, pero todas las candidatas nacionales e internacionales que deseen entrevista van a estar en Coronas de la Belleza, pero todas las candidatas y candidatos que sean de unas plataformas no Gran Slam o certámenes pequeñitos, que no les digo que no, van a estar esas entrevistas en el otro canal de Cuquita. Entonces vamos a tener la plataforma, por decir algo, VIP, Coronas de la Belleza. Y de otros temas y de otras plataformas no tan VIP, aunque las historias que me han compartido fuera de los certámenes de belleza las agradezco y son muy fuertes e inspiradoras, todo eso va a estar en el otro canal de Cuquita. No es porque una cosa sea más importante que otra, pero vamos a tener que darle relevancia a unos temas de certámenes Gran Slam aquí y los otros temas en el otro canal de Cuquita. Así nos vamos a organizar, chicos, para poder atender todo esto. Ahora, las entrevistas también requieren, pues, que las imágenes, que una investigación, que quién es la chica, que quién es el chico, que esto y que el otro, coordinarnos, que sí, que no, que cambia. Entonces, todo eso hace que trabajemos para Coronas de la Belleza. Y el otro canal de Cuquita Pons 7 días de la semana. Que aparezcamos 2 días, sí, pero para que aparezcan esos 2 días hay mucho trabajo alrededor. Yo admiro mucho a compañeros creadores de contenido que todos los días están conectados en vivo y en vivo, vivo y en vivo. Qué bien y qué bueno porque ayudan a que a ustedes puedan voltear a ver a otros canales y nos suplen cuando estamos nosotros preparando contenido para los siguientes en vivos. Entonces, bueno, por eso quería platicar con ustedes de manera en solitario para poder comentarles tantas cositas que hay pendientes. Coronas de la Belleza, así entendí. Toronas, no. Ay, no, esas son otras. Las Coronas de la Belleza son otras. Iván Lozano dice, transmitirás Miss Universo Guatemala el sábado, el próximo sábado. Ni enterada estaba. ¿Ven? ¿Qué les digo, chicos? Hay certamen diario. Y ahorita se van a venir todos los nacionales, así es de que, pues estaremos checando. ¿A qué hora será? Es el día que tengo consagrado a mi familia, pero pues hay días que les digo, oigan, este sábado no les veo porque voy a transmitir, y así como, ay, tú y tu canal, siempre allá ya nos cambias por el canal. Y no les cambio por nada, pero me tengo que coordinar.
A Mauris, hola, saludos para todos, un abrazo y besos, si gustan, beso también a todos. Por acá nos dice Ruth Sando, Cuquita, saludos, convenzan a Mariana Zaragoza de participar en Miss Mundo, podría traer la segunda azul. Hay tanta candidata ahí que se están entusiasmando, chicos. Eduardo Lepe dice, Einejo, Machinelli es una buena persona, espero ver otra vez a Cuquita y Mancinelli en los lives colaborando. Sí, a mí también me encantará. De hecho, nos queremos bastante. Eso mismo pasaba con King Lucho. Ya quedamos de que vamos a hacer más en vivos, pero pues andamos cada quien en nuestras cosas y pues ya tenemos como 15 días que hicimos la colaboración más reciente. No ha habido ningún pleito ni nada entre nosotros, pero bueno, pues ya nos coordinaremos. Lo que nos falta luego es tiempo, chicos. Ramos, Cookies, hoy empieza la concentración de Miss Universe Ecuador. La final es el 26 de este mes. Ojalá pudieras cubrir la final. Sí, la vamos a cubrir y el próximo miércoles, ya está agendado todo. El próximo miércoles, chicos, les comparto la agenda de una vez. A las 5 de la tarde del próximo miércoles, hora del centro de México, vamos a tener entrevista a Miss Earth México. Miss Earth México 2025, tendremos entrevista con ella el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora del centro de México. A las 7 de la tarde, de misma hora del centro de México, estará con nosotros Agustina Brunner. Ella es Universal Woman Argentina 2025. Ella fue Miss Supranational Argentina 2024 y ahora es Miss Universal Woman Argentina 2025 y la vamos a entrevistar a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde el próximo miércoles. Y también con su director internacional, con Alexander González, pues ya quedamos de que nos vamos a coordinar, porque me dice, ay, Cuquita, yo no me gusta dar la cara ni dar entrevistas, pero a tu canal sí le voy a dar esta exclusiva. Entonces, próximamente tendremos a Alexander, el director general de Universal Woman, aquí en Coronas de la Belleza, en entrevista y tal vez, muy probablemente, a varias reinas nacionales que estarán compitiendo en su Internacional 2025. A las 9 de la noche, hora del centro de México, para que vean cómo tenemos que andar organizándonos, 10 de la noche allá en Ecuador, voy a tener la colaboración de un seguidor que es Jorge Vega Reyes, quien va a estar como corresponsal de Coronas de la Belleza en la final y preliminar de Miss Universe Ecuador, al igual que Edison Jaramillo. Entonces, ya saben que vamos a tener a estos dos corresponsales presenciales allá. De hecho, Edison ya está empezando a tener todos metiendo la documentación y lo que le están pidiendo de Miss Universe Ecuador para que de manera oficial se convierta en nuestro corresponsal y puedan darle acceso preferencial y tenernos de primera mano la información del Miss Universe Ecuador. Entonces, sí le vamos a dar muchísima cobertura. Oigan, pues si les sigo leyendo, ya no vamos a empezar con los temas y ya nos queda nada más 1 hora y media antes de que empiece el Miss Grand Brasil. Pues bueno, chicos, a ver, se armó un argüenderismo a todo lo que dio porque aparecieron estas fotografías. Felicidades a Cristina Piscová, me encanta. Ella, pues yo decía, qué linda, qué bueno, qué bien, pero alrededor de eso, todo mundo estaban con el Jesús en la boca, espantados, aterrados. ¿Qué piensas, Cuquita? ¿Qué piensas que se embarazó durante su reinado? ¿Piensas que la deberían destituir, aunque ya acabó? ¿Piensas que le faltó a los principios, a la moral de la señora Julia Morley? ¿Crees que nomás de imaginársela teniendo encuentros sexuales con su esposo, novio, concubino, crees que ya le faltó a los principios del certamen inglés? ¿Consideras que es una falta para nosotros, los seguidores, que ahora nos sale embarazada cuando nos encantó el vestuario donde entregó Corona, pero la muy ya andaba en varas dulces, ya estaba embarazada? ¿Consideras que se debe de replantear la problemática de las reinas para que no vayan a hacer este tipo de actos tan pecadores y tan faltos a la moral internacional? ¿Consideras, Cuquita, que debemos de llorar y lamentarnos día y noche por esta falla moral tan espantosa que Cristina nos trae a todo mundo? Yo dije, de veras, ¿es verdad todo esto?
todo esto que está ocurriendo es cierto. A ver, dije, no, nos tenemos que poner a contextualizar y a ver cómo está esto. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo tiene de embarazada la chica? ¿Es verdad que cometió un acto tan horrorosamente atentador de la moralidad? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces de pronto dije, a ver, vamos a ver, ¿qué ocurre? Y ya por acá me puse a revisar pues, ¿qué así opinarán todas las reinas? La persona que le escribió, ya fui a checar las redes de la señora Julia Amor, no se ha pronunciado al respecto, o no me tocó ver que algo dijera en ese tono, ni a favor ni en contra, simplemente no sé ni qué redes tenga, yo busqué sus redes y no hay tales, ni Facebook ni nada, hay de la organización. Y no subieron nada, creo que subieron estas mismas fotografías, o sea que no hay problema, y ella misma dice, un episodio ha terminado y otro más está empezando, comenta por allá. Pues sí, ya lo de Reina de Belleza terminó y ahora el de mamá, ¿verdad? Pero como la gente saca cuentas y dicen que lleva 3 meses al menos de embarazo, pues está faltando muy fuerte la moral internacional, mundial, digamos. Su chata luego comenta, oh my God, congratulations, so happy for you, Bob. Para acá, pues no la veo molesta. ¿O será que ya viste, tía? Se te fue la ex reina del Huacal, se te salió la mismo, pues, se creen que Opal le ande diciendo cosas así. ¿Será que le entra el argüende también? No lo sé. Carolina Bielavska, la antecesora de ella, dice, congratulations, love, wishing you all the best, God bless you. ¿Será que ya le marcó también a Julia? Julia, ¿te salí yo con eso? No, ¿verdad? Cuidado, Pal. ¿Mm? Cristina, ¿cómo ves? Ay, pero déjame le escribo algo. ¿Creen que Carolina Bialewska se puso en ese plan? A estarle diciendo esas cosas. Athena Crosby, la chica de este año de Estados Unidos. Congratulations, a mini Miss World is on the way. She's coming, the baby's coming. Or he. ¿Creen que dijo? Le voy a escribir eso, pero Julia, soy tu reina de las Américas. Yo no te voy a fallar. Yo soy muy decente. ¿Creen que eso a Tina le pudo haber escrito? ¿Creen que en ese tono le pudo haber estado mandando información a Julia? Lucía Arellano, su compañera representante del Perú del 2024, puso, congratulations, babe, a little angel is on the way and I called me happy for you. What a blessing. No se aguantó. Si no pudo ni entregar la corona. ¿Creen que en ese tono están todas las reinas de belleza? ¿Creen en ese argüenderismo? Vanessa Ponce de León, nuestra mexicana Miss Mundo 2018. Lord, I'm so happy for you, a new queen baby, can't wait. Ay, ojalá como yo no voy a poder aguantar, ella revele en algún momento que ella tampoco cannot wait. Pero le voy a escribir algo ahí para quedar bien. ¿Creen que anden en ese tema? Por acá le dice Jan Lesgood, congratulations, Christina, so a wonderful new chapter of life for you. ¿Qué más pudo haber puesto? Por acá está Crista Gravides. Congratulations, Queen. Alejandra Díaz de León, nuestra Miss Universe San Luis Potosí. Congratulations, love. Ella compitió contra ella el año pasado representando a México. San Luis Potosí estas cosas no ocurren. Pues yo sí conozco varias potosinas que se casaron ya embarazadas. Por acá dice Marieli Leal, congratulations, beautiful queen. Julia, yo hubiese podido aguantarme. ¿Creen que en ese tono puedan estar todas? Todo por la corona. Ramiro dice, oh my God, so happy for you. ¿Cuándo me invitas por ir ahí al baby shower? Can I go to you? Where are you living? ¿Creen que Ramiro también? Yo llevo, como dicen, brilli, voy a llevar bastantes baberiros, brilli para ti. ¿Creen? ¿Creen que todo puede ser así? Justina Sednikova,
Mok Mok Gratufuluji, quién sabe, ella es de por allá, de aquellos lugares donde hablan vikingo. Karin Ontiveros, congratulations, beauty. We are friendly to close. I need you. I can wait and you wait and everybody's waiting for you. ¿Creen ustedes? Todo eso lo pudo haber hecho. Valeria Pérez, congratulations and so much blessings for you and your husband, boyfriend, somebody for you. ¿Creen? ¿Creen que todo eso ocurrió de esa manera? Porque fue un argüende que estuvo durante toda la semana muy... La moral se exaltó toda esa semana. Entonces, pues dije, voy a revisar y yo veo que todo el mundo le escribió cosas lindas, pero una cosa es lo que escribes en las redes y otra lo que piensas y peor aún, lo que comentas entre tus grupos de WhatsApp, de Instagram y demás. Entonces la gente se pone... Hasta la internet se fue por argüendera. ¡Qué barbaridad! ¿Qué piensan ustedes que ocurrió realmente, chicos? ¿Qué pasa? Cuenten, por favor. A ver, necesito escucharles. Esas, dice aquí. Catadora de hombres 4K. ¡Ay! Es rompecatres con otra identidad. Por acá nos dice, ¿qué pasó? Pues que fui y vine porque ¿qué es eso? La moral fue tal que hasta la internet dijo, cancelo a Cookies. Cancelo a Cookies porque está esto que arde. No puede haber una reina que no nos haya dicho, que se haya visto magistral, máxima, y que pues muy mal, que no haya cumplido con las cosas. Lalo Banda, ¿qué ocurrió? Pues traías ganas como todos aquí en el chat. A ver, traía ganas. Y además, pues habríamos de ver qué tipo de relación estaba llevando. Tal vez ya lo planearon, se dieron las cosas, correcto, entregó la corona y ya después anunció. Pero miren, Ramos, doble moral. Como es Miss Mundo, el mundo felicidades, pero si fuese una Miss Universo, todo el mundo estaría en contra. ¿Cómo ven? Cuquita, te envié mensaje directo. Ay, muy bien, George, qué gusto. George Figueroa, nuestro director nacional del Miss Universe México, acá está. Muchos besos, George. Pues bueno, te voy a estar contestando ya que termine estos enseres de andar en estos en vivos. Fernando Triana, yo creo que el amor le sabía y dijo que no me conviene escándalo y menos ahorita que es preciosa. Entonces la dejó terminar. Pero ustedes creen que sea una falta tal que por contrato si te embarazas ya no puedas entregar corona? ¿Será? ¿Estará estipulado en los contratos, chicos? ¿Será que les prohíbe un año de celibato? En cuanto te corones, no conocerás más de hombre hasta que entregues la corona. ¿Será que les pone un cinturón de castidad un año? Va junto con la corona a juego con cristales azules, que tenga por ahí unos que cuelguen, ahí por ahí que estén. ¿Creen? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Porque de veras que el argüenderismo está a 1000 por hora. Cuquita, I love you, dice Ferguson. No el hueso, Cuquita, ¿quién es tu Miss Mundo favorita? ¿De las que se han embarazado o de las que han llegado castas y han terminado igual? Coméntenme. Lalo manda, pues le van a salir la criatura bien chula, eso que ni qué. Pues sí, 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 pero ya ven, chicos. No, 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 no. Esto fue algo que me dejó estupefacta, taciturna y meditabunda, sobre todo pensando por estas cosas que estuvieron ocurriendo. Bueno, pues ya había cargado todas las imágenes, todo lo que de lo que vamos a estar hablando y dije, ay, qué bueno, miren, tarea cumplida, aquí está todo listo. Pues con esta salidita del internet por la interrupción que tuvo, ahí tengo que estar cargando una por una, así que las van a estar viendo cómo se estarán cargando y las subiré cuando tengamos el tema que tratar. Bueno, pues ya terminamos con esto del argüende. Y fíjense que aunque no sigo a ver, aquí está, no sigo el reality, les voy a comentar, porque ya lo saben, pero dice acá, pues le va a salir bien chulo, sí. Pues resulta que, bueno, en Miss Universe Latina, el reality, no lo sigo mucho porque son formatos que a mí no me gustan. No es que estén mal, no es que no deban de existir, simplemente no me gustan desde el principio, son mi manera de pensar.
es lo que yo considero, nada más. Son realities que ahorita les voy a compartir una entrevista que le hicieron a nuestra Lupita Jones, en donde ella dice cosas en las que sí estoy muy de acuerdo con Lupita de lo que comenta. Y entonces de pronto eh, resultó que pues desde que vi el elenco y quienes estaban ahí, a mí me dio mucho gusto que Asia Redondo, que es mi alumna desde hace 3 años, me encanta la evolución que he visto y me gusta que ella tenga la oportunidad de estar ahí y lo platicamos ella y yo desde el principio. Y no lo comento así porque vaya a balconear algo que no se deba de balconear, simplemente lo voy a comentar. Desde el principio fue, qué lindo que tengas la oportunidad de poder estar en un Miss Universe, sería lo máximo, pero por otro lado, el hecho de que te visibilices y que te pruebes a ti misma lo poderosa que puedes llegar a ser en el Miss Universo, va a ser muy interesante que te des a conocer, que la gente conozca de quién eres, cómo eres y lo que haces. Entonces, mi querida Salia, así de cariño, mi querida Asi, lo que tienes que aprovechar es la oportunidad de estar en Telemundo. Qué bueno que te aceptaron, porque se aventó todo el casting como todas. Este proceso llevó desde finales del año pasado, no me acuerdo por ahí, luego ya, fíjate que como en hasta, ¿cuándo me lo confirmó? Como hasta febrero, pero no digas, Coquita, nada, porque no, mucho ayuda a la que no estorba. Entonces, me da gusto verla y que va llegando y que va llegando y que va llegando. Ya está haciendo las cosas muy bien desde que estaba en Mexicana Universal USA, que no ganó, que luego la designaron para ORB, representando a la comunidad latina en los Estados Unidos. Estuvimos preparándola bien fuerte, llegó a un top 10 muy hermoso, muy lindo, muy maravilloso. Y después, no saben todo lo que les aprendo a mis candidatas a las que preparo. Y ahora, pues que me voy a audicionar para el Miss Universe Latina. Y mírenla, va muy bien. Que si es tramoya y le están limpiando el terreno a las mexicanas y que esto y que el otro, pues qué tal que sí, qué tal que así, no, nunca lo sabemos. Pero desde que estaba Andrea Basarte ahí en el elenco, dije, esto es de Andrea Basarte. Así se los digo desde ahorita, si me equivoqué, desde que la vi en el elenco dije esto. Génesis me encanta, Génesis Dávila. A otras chicas no las conozco mucho y como no he seguido la serie, pues luego acabas por conocerlas ahí. Pero como no las sigo, pues no las he acabado de conocer. Y que sacan a una y que a otra y que nada más leo que qué barbaridad, mis Telemundo. Y se cortan las venas y suben en vivo donde se están arrojando a cocodrilos, a tanques llenos de tiburón. Hacen unos teatros ustedes. Bueno, los tóxicos y los intensos, que digo, ay Dios mío, y me encanta, y me meto a leer. Sí, el morbo me gana y me meto a leer y ahí digo, ay, qué bonito es esto, qué hermoso es porque es una exageración, como le hice ahorita con lo del embarazo de la chica de Miss Mundo. Y entonces resulta que, pues pase lo que pase, es lo que está escrito, lo que va a ocurrir, que si Zuleika se fue porque estaba pactado o no, que si llegó Andrea, yo decía, ay, mi Andreita nomás se va a exponer de gratis, pero pues todo sirve en esta vida. Estar contratada por Telemundo, pues te obliga a que, ¿ustedes creen que Andrea Messi iba a poder decir que no quería estar? No. Entonces lo tienes que hacer con inteligencia y ahí va. El ataque ha estado feroz de parte de sus detractores que suman muchísimos desde que se coronó Miss Universo, pero bueno, pues la vida te da, acuérdense, lo que necesitas por encima de lo que deseas. Y entonces, pues, por lo que respecta a sí, gana, va a ir a Miss Universo. No gana, créanme que buen trabajito que le van a ofrecer en Telemundo y miren, eso es una corona de éxito divina. Y por otro lado, Andrea Basarte, si gana, qué bien. Si gana Génesis, que la veo fuerte, podría ser, aunque ahorita anda en papel de villana, podría ser que, según me entero, no me consta, ¿eh? Entonces resulta que, bueno, Andrea Basarte siempre quiso ir y va a ir en caso de que gane, y qué maravilla. Pero también se va a quedar trabajando en Telemundo de manera estelar durante. La conozco y ella va a tener una carrera espectacular a nivel internacional ahí en Telemundo. De mí se acuerdan, es súper talentosa, multitalentosa, así que la veremos hasta actuando, como nuestra querida Cristal Silva, que la acabamos de ver actuando, Cesarina de otro costal, y tenemos chicas muy talentosas, y también hay muchas mises que no les interesa el show business y se dedican a otras cosas, como Irene Sáez Conde, por ejemplo, y otras más. Entonces, chicos,
pues hay una entrevista que le hicieron a Lupita Jones, que quiero ponerles ahorita, por ahí me puse a editarla y me puse para tener pues el contexto de lo que dijo la señora Jones, y aquí está. Honrada de que me van a entregar un reconocimiento, entonces pues muy contenta y agradecida por eso. Estoy abierta a cualquier otra propuesta que llegue para algún proyecto de actuación, la verdad es que lo disfruto mucho. Como ustedes saben, pues nunca me di mucho tiempo para aprovechar o vivir esa faceta, pero pues bueno, las cosas se van acomodando y ahorita muy contenta con las Leonas y muy comprometida con el proyecto, pero bueno, por supuesto, si llegase en el futuro alguna otra invitación, pues lo analizaríamos con mucho gusto. Que hay que tener la información más clara de exactamente qué es lo que pasó. No renunció, las autoridades de Tailandia le prohibieron Anja Capón. ejercer algún puesto ejecutivo dentro de las empresas por todos los problemas legales que tiene. Entonces, la verdad es que no renunció, la renunciaron. Sabes que yo no lo he seguido. La verdad es que me he Nuestra desconectado Miss Universe Latina, muchísimo ¿no? de todo Nuestra lo que belleza. pasa en mi universo. He visto algunas publicaciones en redes sociales y pues no sé, o sea, creo que ha cambiado mucho Miss Universo. Entonces ya ha dejado de ser esto que para muchas de nosotras representaba llegar a un evento máximo en donde el glamour, en donde el reconocimiento a tu capacidad como mujer y todo eso, pues ya se están valorando otras cosas. Yo no he visto un solo capítulo, veo cosas publicadas en redes, pero desconozco exactamente cómo se esté produciendo o qué se esté haciendo, ¿no? Yo creo que pues para lo que le va a servir para Telemundo es para conseguir conductoras, que eso va a ser muy bueno, ¿no? Sí. Creo que le va a generar oportunidades a las chavas que están participando ahí, que se está dando visibilidad dentro de la televisora. No sé si estén muy enfocados en concentrarse en lo que una Miss Universo, lo que todos esperamos de una Miss Universo. Yo no sé si se están concentrando en ver a las chicas con esas cualidades o con esas características, No. pero creo que bueno, le puede representar muchas oportunidades a las chavas que están participando en el aspecto profesional para obtener chamba dentro del mundo como conductoras. Yo creo que tiene que ver mucho quiénes lo dirigen y que los concursos tengan un objetivo muy claro y una visión y una misión muy clara del por qué existen. Entonces creo que eso se ha perdido mucho, que se están enfocando más que nada en el tema comercial, el tema mercantilista, que yo no estoy diciendo que debamos estar peleadas de eso, o sea, los concursos necesitan patrocinios y necesitan tener y generar recursos para poderse llevar a cabo, pero cuando eso se convierte en el único objetivo, pues creo que se está perdiendo la visión del por qué las chavas tendrían que sentirse atraídas para participar. La forma como he manejado mi plataforma ha sido justo evitar que las chavas se sientan forzadas o obligadas a conseguir un padrino para que les pague las cosas. Por eso yo tengo directores estatales que son los que se encargan de apoyar y respaldar a cada una de las participantes en lo que ellas necesiten para llegar a la competencia. Yo no les exijo que vengan llegadas vestidas de marca o que vengan aquí conmigo. A mí no me impresionan esas cosas. Yo lo que busco es justamente chavas con capacidad, con un gran desenvolvimiento, con capacidad de comunicación, que puedan ofrecer belleza con contenido, un contenido humano valioso que pueda representar mensajes de inspiración para las nuevas generaciones. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que una chava me llegue vestida de marca de pies a cabeza y con ese tipo de cosas obligarlas o que se sientan ellas forzadas a encontrar un padrino que les pague todo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo he tratado de ser muy cuidadosa en aspectos como ese y que tengan muy claro, pues que bueno, para mí es muy importante la integridad que tenga cada una, eh, porque finalmente serán el rostro de México en el mundo. Y a mí me interesa proyectar mujeres mexicanas que nos llenen de orgullo a todos nosotros por su capacidad, por su desenvolvimiento y por su calidad moral. Yo siempre he promovido que no hay belleza sin salud. Entonces todo se puede con equilibrio, pero yo creo que también, pues bueno, las reinas de belleza, como lo mencionaba hace un rato,
Eh, Deben ser jóvenes que generen mensajes que inspiren a las nuevas generaciones justamente a encontrar su mejor versión y de una manera sana, de una manera positiva. Entonces yo nunca he promovido la extrema delgadez, al contrario, siempre he estado muy pendiente de esas situaciones con las chicas, pero pues sí, una belleza con equilibrio es lo que debemos promover. Como digo, yo no sé qué estén buscando en Miss Universo. Andrea es una chava muy preparada, una chava ya con experiencia dentro de los medios, muy desenvuelta. Eh, Seguramente le va a ir muy bien, como te digo, desconozco el perfil, no sé si vaya a ganar o no, pero estoy segura que se queda en Telemundo trabajando porque tiene todo para hacerlo, para triunfar a nivel internacional. Es una gran comunicadora y pues bueno, me siento muy orgullosa de ella. De Andrea Basarte, aquí al final con esta respuesta. Y me encanta Lupita porque muy bajita la mano, ella es muy inteligente, Lupita es muy inteligente, lástima que lo que luego no se le da mucho es controlar la víscera, controlar lo emocional, y cuando anda enojada se le nota y despotrica. Si fuese una Lupita así, todo el tiempo más cerebral, más controlada de las emociones, haría y movería al mundo porque seguiría en Miss Universo, haría las cosas así, pero bueno, pues andamos todo el mundo en un proceso de evolución espiritual para tener la oportunidad de evolucionar. De eso se trata todo, absolutamente de todo. Y más claro me ha quedado en estos últimos días que hemos tenido a nivel familiar la muerte muy de cerca. Yo estoy celebrando 4 años de reencarnación, bueno, no, más bien de resucitación, porque Cuquita se les andaba yendo, bueno, Jorge, y cuando regresé, pues fue como parte de esas cosas nuevas, interpretar a Cookies. Bueno, pues tengo muy claro que estamos en una constante evolución interna, todos los días. Y hay una frase que acabo de adoptar y que la comento: cuido, antes decía el cuerpo, la parte material, no, cuido el cuerpo que habito. Me queda claro y cada vez más que esto que tenemos es el cuerpo que habitamos. Somos el espíritu que tenemos dentro, el alma que está ahí. Que si hay diferencia entre espíritu y alma, temas que trataremos en el otro canal de Cuquita Pons. Pero entonces, en ese trabajo que hace Lupita me encanta porque le avienta por ahí una pedrada a Fernanda Beltrán, que otra llegaba de marca cara, de pies a cabeza, mi Fer. Entonces ahí se encarga ella. Yo no les pido que vengan y se consigan padrinos para que lleguen vestidas con carísimas marcas de pies a cabeza. Yo no hago eso. O sea, me encanta cómo yo procuro el empoderamiento femenino, más sin embargo, yo no las obligo a lo que hace otra gente que tampoco le consta, pero no lo dice y lo sugiere. Les digo que es inteligente. La cuestión es que dice, por momentos debería de ser el hada madrina en una entrevista completa. Ya luego que tire otra y bufe y así, pero bueno, es la personalidad de ella. Por acá dice Ramos, por culpa de Miss Universo tengo que darle la razón a Lupita. Bueno, para que vean, por eso les comenté desde el principio, hay cosas en las que hago mucho sentido y me siento identificada con lo que en esta entrevista comenta Lupita. Estoy muy de acuerdo en varias cosas. César Navarrete se vio serena en esta entrevista, increíble, qué bendición. Aunque fíjense que yo le había comprado una evolución, una madurez a la señora Young meses antes. Dije, wow. Pero cuando le toca reunirse con Aguad, sacó otra vez a la Lupita, que cuando tiene el sartén por el mango, pues agarra sartenazos a todo el mundo. Y no, me pasa mucho en la vida a mí, que le creo a la gente. Digo, cuidado con esta persona porque se contradice y se traiciona a sí misma. Y luego de repente una temporadita baja en la guardia y, no, ya cambió. Y luego no, me pasa bien seguido. Me acaba de ocurrir a nivel personal. Dije, pero ¿por qué crees tan fácil? La gente se reivindica. Y con Lupita sí ya estaba yo, es que ya Lupita ya cambió, ya evolucionó, ya le sirvió esa cruda realidad que está viviendo con Mexicano Universal, y cuando tenían a Aguada a un lado, que agarra el sartén y a sartenazos a todo el mundo. Entonces, pues ya no sé. Entonces ahorita ya le está volviendo a creer, dije, ay, qué bien, y entonces sacó lo de los vestuarios. Ay, qué cosas, qué interesante es analizar la vida propia y la de los demás en aras de conocer la parte no argüendera, la parte más terrenal, la parte más real.
Así es, Lupita tiene razón. Y chicos, les he estado diciendo, ya lo comenté hace rato, el reality trae intereses comerciales, no están buscando las características de una Miss Universo, no es que Miss Universo Latina va a ganar Miss Universo, pero la chica que gane y vaya, va a vivir la experiencia y qué tal que lo haga tan bien que la pongan en un buen top o que para posicionar en Miss Universe Latina y lo hagan el año que entra, la chica llegue lejos. Porque si la dejan pegada, pónganse a pensar como negocio. Si dejan pegada a la chica que gane Miss Universe Latina, pues ¿para qué se inscriben chicas el año que entra? Si las que quieran ir a Miss Universo van a decir, ay, pero llevar esa banda me van a dejar pegada. Porque todos ustedes les van a decir, ni te inscribas, es una banda de pegazón. La que la traiga se va a quedar pegada. Entonces, pues mejor que la den en top para que digan, no, sí, puedes llegar, tú seguro ganas, vecina, amigui, candidata favorita de mi vida. Tú, inscríbete. Entonces le van a tener, por estrategia, yo le daría hasta un top 5 para que quieran inscribirse el año que entra, un top 10. Algo haría al respecto. Eso. Por otro lado, hay muchas que se van a inscribir para tener trabajo en Telemundo. Entonces, chicos, no perdamos de vista que hay coronas de éxito, depende cómo veas la plataforma y cuál sea tu objetivo para llegar en algún momento a estar ahí. Por acá dice Pikachu, saludos cookies y joyas, saludos Pikachu hermoso. Iván Chávez dice, ese Miss Universo Latina es un asco. Ni éxito, es que se le cambió de lugar, es muy independiente ese acento, se le fue hasta el final. Dice, ni éxito ha tenido, la van a terminar antes de lo que habían dicho. Yo no sé si eso sea verdad, hasta donde se había dicho no se ha recortado, ya estaban programadas las semanas que iba a durar, y es lo que va a durar, no sé de dónde salió, de que lo recortaron. Adiel, Cookie, saludos, ¿crees ya que la tía Annie y su hermana renunciaron a la organización de Miss Universo y Rocha se queda en la organización? ¿Pudiese Lupita volver a ser directora nacional de Miss Universe México? A ver, Anne está por órdenes del tesoro tailandés. Tiene que estar sin aparecer públicamente porque es una persona que de alguna manera incumplió con las leyes del país y no puede estar dando la cara. No sé si ahora sea Ann N, no lo sé. Entonces, que seguro sí, ¿eh? Entonces, pues por eso, ¿por qué creen que entró Nahuatl? Porque es el que hace las partes de Ann ahorita de muchas cosas, además de que va a ser el productor ejecutivo del certamen en Tailandia, tanto de su nacional como del internacional. Bueno, entonces, por eso entró, chicos, y se los dije desde aquel entonces. Ahí están los videos para que lo revisen. Y entonces no es que nada más ya se quedó Raúl, se quedó de socio, no. Está ahí todo igual, nada más que una no puede andar apareciendo. Y si se fijan, quien anda argüendeando es Nahuatl y ya está con el Hello Universe Thailand. Ya está, chicos, todo obedece a la lógica y estructura que tiene que ser. Entonces, no están gritando Hello Universe, ¿quién está? Su amigui que se incorporó a Miss Universe Organization, que es Nahuatl. Entonces, ya también es director en Asia, chicos, de todo el continente. Entonces, pues, ¿quién dice ahora Hello Thailand? Nahuatl. Todo obedece a la lógica. Entonces, lo que comenta Lupita tiene cosas muy ciertas, otras no tanto, y bueno, vamos a estar platicando. Ahorita que se comunicó George Figueroa, director de Miss Universe México, George, nos pondremos de acuerdo, no sé qué me escribiste, me gustaría que nos platicara de por qué, ahorita vamos a ver ese tema, de la preliminar que se va a hacer el 11 de septiembre, se va a transmitir ya grabada previamente en la Cineteca de Guadalajara. Bueno, ya de eso también es otro de los temas argüenderos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué piensan de lo que dice Lupita, del Miss Universo Latina, chicos? Saludos, Cuquita, dice Rafael Iberri. Saludos, Rapita. Qué placer verte, igualmente. La Rompecatres, ay, qué bueno que volviste a tu identidad real, mi querida Rompecatres. Miss Universo Latina es lo mejor que he visto. Ay, maravilloso, divino, perfecto, todo espectacular, mujeres espectaculares, una Barbie doll, no sé, ay, mi sarcasmo. Yo dije, qué barbaridad, se le rompió el catre ahorita en este instante. Saludos, Cuquita, qué placer verte.
Likes para Cuquita, guys. Saludos a Cuquita. Qué placer verte como siempre. Rafael, muchísimas gracias. Y miren por acá. Vamos a ver cómo se ve esto. A ver, déjenme su like. Ay, vean qué guapa la caricatura de Cookies. Dejen su like. Ahí está. Ahí está. Dejen su like, por favor. Mientras dure la imagen, vayan y dejen el like inmediatamente. Déjenos un like, chicos. Aquí con Cookie Comic. Cartoon Cookie. Ahí está, qué guapa, qué juvenil, Cookies. ¿Cómo ven? Ya la inventada y ando queriendo tener también mi chandelier dorada. ¿Cómo ven? Se ve divina. Se ve preciosa. Es que la chandelier, aunque sea de barro, se ve divina. Dejen su like, chicos. Les estoy dando tiempo para que ahorita vayan y dejen su like para poder continuar con los argüendes de este domingo. Ahí está, chicos. Llevamos una hora de transmisión. Dentro de una hora, un poquito menos, cortamos este en vivo para irnos al en vivo de la gran final de Miss Grand Brasil, chicos. Así es de que ahí está. Ahí está. Dejen su like. Muy bien. Así es. Continuamos. Bueno, hay mucho argüende y mucho tema. Les digo, ya tenía todos los videos aquí subidos, pero con esa salida del internet se desconfigura absolutamente todo. Y vámonos al tema entonces. Ay, qué buenos temas hay. Me sorprendo de la programación de Coronas de la Belleza. Y vamos a ver qué nos comentó Fer. Es un extracto de algo que ustedes ya vieron, pero estoy muy emocionada porque es la primera vez que Miss Universe México va a tener una premiere cinematográfica. No se lo pueden perder. Recuerdo que fueron casi 24 horas trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 a.m. De verdad, yo veía a las niñas algo cansadas, pero daban todo de sí y ese día lo van a poder ver en esta gran producción y esa gran premiere. Llegamos a este lugar, Auspicio Cabañas, monumental, increíble, y además toda la producción y el crew ayudándonos en todo momento. Además de que las grandes marcas con las que trabajamos, como lo son Nice y Seitu, estuvieron al pendiente de nosotros en todo momento, detrás del escenario, en el escenario y durante toda la producción. Así que no se lo pueden perder porque va a ser una gran producción. Además de que estos 5 días fueron más de 200 personas trabajando, 300 luces o más. Y sobre todo, la gran producción que pesó más de 70 toneladas, imagínate. Van a ver una producción increíble donde cada detalle de cada una de las candidatas va a ser cuidado hasta el más mínimo detalle y van a lucir increíble y ustedes sobre todo lo puedan disfrutar. Y no se lo pueden perder este 11 de septiembre a las 6 de la tarde en la gran alfombra roja donde yo y todas las niñas vamos a estar en la Gran Cineteca Universidad de Guadalajara. Vamos a tener una premier multisalas con grandes invitados que no se pueden perder. Y no se les olvide ir a la taquilla de Cineteca a comprar su ticket. Además de eso, les tengo un gran regalo, la Fresita de la Suerte. Definitivamente va a ser una experiencia increíble donde las 32 niñas van a disfrutar de lo que es la plataforma Miss Universe México, van a aprender lo que es disciplina, perseverancia y sobre todo constancia, porque creo que ha sido la clave del éxito en el camino. Pues sí, así es, chicos. Y esto también ha causado una gran cantidad de polémica, de argüende, de por qué injusticia para las chicas que se siguen preparando. Si esto ya se grabó, pues ya su evolución ya no se va a ver. Ay, no, aquí está todo cocinado. Ay, que esto, ay, que el otro. Yo se los he dicho, esto es un show y lo más seguro es de que ya observaron a las chicas. Ya vieron cuál es la candidata que mejor va a representar a México en el Miss Universe. ¿Cuál de las candidatas va a poder trabajar con ellos como lo ha hecho Fer? En fin, todos esos detalles van más allá de la idea que tenga la fanaticada, de todo lo que te imagines que pueda pasar. Como organización, tienes que calcular todas las cosas, tus costos. Tal vez un en vivo tenía un costo que no puede absorber Miss México Organization, es decir, Miss Universe México. No puede darse el lujo tal vez de hacer una transmisión en vivo porque no hay presupuesto. No crean que porque está detrás de la organización de Miss Universe Raúl Rocha, chicos, muchas veces está y se es dueño de una organización, pero se tiene que autofinanciar. No es de que voy a comprar un juguete para estarle comprando yo todos los accesorios. Si el mismo proyecto se está generando un autofinanciamiento, entonces habrá. Pero si no, no hay empresario que se jacte de ser exitoso en estar llevando y nutriendo de dinero de otros lados a un negocio. Lo compras, que se empiece a generar por sí mismo el capital y que se autofinancie.
Entonces, no hay aún dinero para hacer un en vivo de Miss Universe México. Se puede conseguir hacerlo grabado y después hacer una exhibición. Pues es lo que se hace, chicos. Hay que estar ahí para entender las cosas. El ataquismo en redes sociales, como quiera, ocurre. Ustedes no saben la cantidad de gente que tiene franquicias que se han quedado endeudados de por vida y por eso luego se acaban las franquicias porque se financió con dinero que no había, con préstamos y con endeudamientos muy feos para hacer los eventos. Entonces, por eso luego desaparece gente, se van, ya abandonan las franquicias o certámenes completitos se desaparecen del ojo público, chicos. Así es de que, bueno, pues vamos a ver entonces en qué termina esto. Dice Pikachu, por las mensadas de Miss Universe México, Lalo, dice por acá. Ya tienen a la ganadora, a la que pueda costear todos los gastos, dice Daniel López Morales. Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y mucha gente lo hace así. Lalo Banda dice, cálmate, porque andas enojado. Pues, ¿quién se enojó? A ver, dice acá Star Yes. Eso de preliminar grabado es una completa ta. ¿A quién se le ocurrió eso? Con todo respeto, pues ya les platiqué por qué considero, creo, con base en mi experiencia, que las cosas se estén dando así. Pikachu dice, Cookies, muy buena perspectiva y punto de vista el tuyo, pero es que no solo es eso, son varias cosas. Pues sí, son suposiciones mías con base a lo que yo he vivido, pero no estoy ahí al lado de George. No es que hable todos los días con Raúl Rocha. Oye, Raúl, y entonces hoy qué novedades hay. Imagínense, será lindísimo tener un en vivo a las 7 de la mañana todos los días, aquí con Raúl Rocha. ¿Ya viste? Ay, no, Raúl, no, estamos aquí reportando las actualizaciones de Miss Universe. No, chicos, pues no, somos fanáticos, no olvidemos eso, nos gusta disfrutar de lo que hay, pero ahora con las redes ha venido una sensación de ser asistentes del presidente de la organización, o de que como escribo, tengo la fantasía de que me leen y entonces mi comentario es válido. Y entonces, y no, ahora sí se leen muchos comentarios, pero de que se actúe con base a lo que el fanático quiere, no ocurre así. No ocurre así. Muchas de las encuestas de productos que ustedes compran en sus supermercados de confianza y favoritos, pues ahí les ponen, y a veces nada más para cumplir con cierto requisito de Profeco o de la gente que regula los comercios. No crean que todo es tomado en cuenta. Los estudios que se hacen de mercado son nada más indicadores. Entonces, cuando se enteran de que tal certamen lo está viendo todo el mundo, no como le está pasando a Miss Universe Latina, pues no van a cambiar el final porque la fanaticada no esté contenta. Esa es una falacia, chicos. Y por acá, Lalito calmando los ímpetus. Pikachu, Cookie, muy buena perspectiva. Soy un chico suave, saludos, chico suave. De Mexicano Universal nomás estar hablando Cookies. Bueno, eso también le pasó a Lupita, claro, por su... Bueno, chicos, parezco bruja, pero no, he vivido muchos años, 62 para ser precisos. Eduardo Lepe Davis, Lupe Jones le echó una indirecta de envidia a Beltrán, no ni tan indirecta, y no creo que sea de envidia, nomás fue buffet, porque no fue preparada por ella. Y Beltrán llegó más lejos que sus candidatas, chicos. Las circunstancias son distintas, las candidatas son diferentes. Yo no conozco a Melissa Flores, no tengo el gusto, pero Fernanda me consta porque la vi en una concentración que hizo un gran papel como Miss Universe México. Y además, ¿por qué no? Por estrategia, soy el dueño, la puse allá, puede ser. Todo puede ser, chicos. Así es que luego por eso los comentarios me ofenden, porque pues son desde otra óptica y cada quien tiene derecho a opinar. Ya las formas marcan la diferencia y como les he dicho, el clasismo no es bueno, pero es una realidad que en este mundo no todos somos iguales, no. Que en las redes sociales nos sintamos igualados y que en las redes sociales nos hablemos todo al tú por tú, no significa que seamos iguales. No somos iguales socioeconómicamente hablando, emocionalmente estableciendo diferencias, culturalmente, ¿no? Hay gente que fue educada con más criterio, con mayor conocimiento, que está en otro proceso de evoluciones interno y reaccionan distinto. Por eso no somos iguales. Por lo general se ha prostituido ese término. Cuando dicen no somos iguales, se piensa en la garra que traes puesta, en el estrato social. Es parte de, pero no te diferencia. Realmente no somos iguales en el momento de vida que estamos teniendo cada quien. Por eso los tremendos argüendes que se arman en redes sociales, porque nos crean la fantasía, entre muchas otras, de que todos somos iguales. No,
No, no, no. Lalo Banda, chicos, pero es lo que hay. El año pasado se quejaron porque cobraron y ahora porque ya es grabada. Entonces, ¿quién los entiende? Obedece a eso, a que no todos somos iguales. David Morales, hola Cuquita, saludos. David, muchísimos saludos. Y entonces, pues bueno, vamos a ver ya más adelante qué otra información vamos a obtener con George de todo lo que va a estar pasando con Miss Universe. A México por lo pronto, y vienen muchos nacionales, chicos, vienen muchísimos, pero muchísimos nacionales que se van a estar dando para completar al número de candidatas que no sabemos cuántos vaya a haber realmente al final. Oigan, y a propósito de Miss Universe México, ¿vieron el evento de la joyería Nice? Qué nice el evento, qué masivo, qué grande. Fueron 4 candidatas, Miss Universe México Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Sinaloa. Las 4 dieron mucho de qué hablar, unas más que otras, pero pudimos ver que hay material, chicos. Hay pros, hay contras, hubo gusto, hubo bufes. Esto dio pie para que unos candidatos unos fanáticos de ciertas candidatas se agarraran del chongo con los de otra, pero es lo que está pasando y es lo que se está acostumbrando. Así es de que en este evento vamos a verlo también. Hay cosas bien interesantes. Vemos todo el videíto y luego platicamos. Video. Tabasco. Divina. Qué buen color escogió, qué bella luce, qué empática. Nuevo León, mi Fernanda Vázquez, divina. Ay, Fernanda Pomar de Veracruz, vean nada más. Cuánta sensualidad en una sola mujer. Y acá viene Sol Gutiérrez de Sinaloa. Divina también, me gustó bastante. Miren, aquí está otra vez Tabasco. Aquí está Fátima. Qué bella. Véanla, parece una Miss Universo. Divina, ahí están otra vez. Las puse 2 veces para que las disfruten. Fernanda Vázquez de Nuevo León, Fernanda Pomar de Veracruz. Mucha Fernanda, mucha tocaya de la Reina Saliente. Y aquí está su paisana, precisamente Sol Gutiérrez de Sinaloa. Ahí están. Divinas estas 4. Nada más estas 4, porque a las otras 28 no. Muchas gracias por esta poderosa pregunta, Karen. Quiero saludar a mi gente de Veracruz. Muchas gracias. A todas las mujeres de Veracruz. Para mí, tomar las riendas de mi camino significan abrazar mis sueños y seguir mis metas. Y cuando una mujer toma las riendas de su camino, no solo se convierte en la protagonista de su historia, sino también en la inspiración para muchas mujeres para seguir sus sueños. Muchas gracias, hermosa, qué bonita respuesta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el que tuviste que elegir creer en ti, aun cuando nadie más lo hacía? Trácalas. Híjole, yo creo que yo creo que lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano es cuando deja de creer en uno mismo, ¿no? Y a mí me pasó. Yo sé que aquí el foro está lleno de muchas historias de vida muy fuertes, de muchos testimonios y mujeres y hombres empoderados que han salido adelante. Y bueno, solo se me viene una cosa a la mente, que la verdad no es un tema que he hablado públicamente jamás, es algo que siempre guardé para mí, pero yo creo que Dios todo lo hace por algo y uno nunca sabe con tu historia qué corazones puedes tocar, entonces se las voy a compartir con mucho amor. Yo nací con déficit de atención, dislexia e hiperactividad. O sea, el combo perfecto para volver loco a tus papás. Entonces, ¿qué es dislexia? La dislexia es que literalmente la escuela para ti es chino, no entiendes nada y no importa cuánto esfuerzo pongan tus papás, ni cuántos tutores, ni cuántas veces al día estudies, simplemente tu cerebro dice, no corazón, lo siento, hoy no andamos funcionando. ¿Qué es el déficit de atención? El déficit de atención es que tú me puedes estar diciendo lo más inteligente del mundo, pero pasa la mosca y yo voy a pensar si la mosca tiene hijos, si cortó con el novio y por qué vuela del lado derecho y no del izquierdo. ¿Y qué es la hiperactividad? Que no me puedo estar quieta, no sé si ya lo notaron.
Entonces, cuando yo estaba chica y estaba en primaria, las maestras me mandaban a darle que si el papel de baño casi casi a la directora y me traían en friega todo el día para que agotara mi energía. Y cosas muy chistosas. Esa es la historia chistosa que yo me cuento, porque la realidad es que fue una situación muy difícil para mí que marcó mi infancia. Me ponían muchas etiquetas: quién era la más burra del salón, no te vas a sentar con Fátima, quién es la que menos sabe, quién va a reprobar, Fátima, Fátima, Fátima. También yo salía al recreo y a la hora de llegar al recreo, que es la hora más padre que a todos los niños les gusta, yo tenía pavor de salir porque yo sabía que no iba a tener con quién comer. Entonces me metía al baño y me comía los sándwiches deliciosos que me hacía mi mamá. Y era algo muy fuerte, porque yo era invisible, nadie quería estar conmigo. Y tristemente los niños que nacen con una condición neurodivergente, la escuela no los apoya y no pone los sistemas necesarios para poder desarrollar las habilidades que estos niños tienen. Entonces creces pensando que eres un inútil, que eres insuficiente. Y todas las noches llegaba a mi casa y lloraba, porque una niña de 8 años pensaba que si no podía con la primaria, ¿cómo iba a poder con la secundaria? ¿Cómo iba a poder con la prepa? Menos la universidad, mamita. Entonces, ¿qué iba a hacer de mí? Yo no iba a poder trabajar, y si no iba a poder trabajar, iba a ser el oso para mis papás, el oso para mí, y eran demasiadas constantes que me torturaban. A los 8 años, cuando una niña debe estar pensando en qué vestido ponerle a su Barbie, yo traía todos esos temas. Lo más triste de todo esto es que todas las etiquetas que me ponían, muchas veces me culpaban de cosas que ni yo hacía en el salón, porque ¿quién lo va a hacer? ¿La que está quieta o la que todo el día se está moviendo y echando relajo? Y eran cosas que yo no hacía. Pero llegó el grado que yo sabía que no era importante para nadie a mi alrededor, que yo me echaba la culpa y decía, sí, yo lo hice. Yo me creí todas las etiquetas, cada una de las cosas que los demás dijeron. Le di el poder a las demás personas de definir mi valor. Le di el poder de definirme, y cuando me definen, me estaban quitando la oportunidad de todo lo que yo todavía podía llegar a ser. Yo no le quería decir a mis papás que me hacían bullying, me daba muchísima vergüenza. Y bueno, me creí toda esta historia y creí que de verdad no era suficiente. Pasaron los años y un día tuve un despertar de conciencia, con mucho trabajo propio, con mucho amor propio, y decidí que nadie tenía el poder de volver a definir mi valor y que yo me iba a esforzar aunque me costara el triple para alcanzar mis metas. Yo quería hacer que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Perdón. Gracias. Y es un tema difícil de hablar, pero yo creo que se tiene que normalizar hablarlo. Entonces, el día que yo tuve ese despertar de conciencia, viajé al pasado y fui a ese salón de clases, agarré a mi niña y le dije, vamos a estar bien. No sabes todo lo que vamos a lograr, no sabes todo lo que vamos a crecer, no sabes todo lo que vamos a superar. Y la abracé tan fuerte y le dije, te puedes quitar todas las máscaras que te has puesto para sobrevivir, porque hoy vamos a empezar a vivir desde la autenticidad, y a quien le guste, qué bueno, y a quien no, no. Y está bien no ser perfecto. ¿Para qué quiero ser perfecta? En la perfección hay frialdad, hay vacío. Nunca voy a ser perfecta, nadie lo es. En ese momento abracé a mi niña interior y empezamos un camino hacia la luz, de creer en nosotras mismas. Que, por cierto, pude terminar todos mis estudios. El 90% de los niños y niñas con esta condición desertan en la escuela porque es muy difícil y el sistema no está adecuado para ellos. Logré entrar a la universidad que siempre quise, pasé el examen de admisión y hoy soy licenciada en diseño de indumentaria y moda, porque elegí creer en mí, aunque nadie más lo hacía. Wow, gracias. Gracias. Si Fati bebé estuviera aquí y yo le dijera que estoy hablando enfrente de más de 3,000 personas, o no sé cuántas sean, ya saben que soy mala para los números, no me lo creería. Si yo le dijera que hoy estoy representando al lugar que nos vio nacer, tampoco me lo creería. Y si yo le dijera que estamos soñando con en algún punto poder representar a nuestro país en el universo, tampoco me lo creería. Para finalizar,
si algo les puedo dejar, es que sepan que su pasado no define quiénes son, ni mucho menos va a definir quienes ustedes pueden llegar a ser. Tomen a su niña o su niño interior y abrácenlo muy fuerte y díganle que todo va a estar bien, porque estoy segura que ese niño y esa niña, que estoy segura que ustedes ya son todo lo que alguna vez sus niños interiores soñaron con ser. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para... Y la verdad, yo creo que hablar en público a todos nos da un poco de nervios, pero creo que logré comunicar el mensaje que quería dar. A mí me encanta el contacto con la gente. Estuve súper feliz de poder tener la oportunidad de saludar a todas esas mujeres que inspiran, que trabajan en NICE. Yo creo que me hace muchísimo sentido que Miss Universe y NICE estén colaborando, porque en las dos plataformas hay mujeres con historias que contar, empoderadas, y ahorita el contacto, los abrazos, las fotos, fue lo que más me encantó. Yo amo convivir con las personas y me encantó toda la dinámica y muy afortunada me siento de poder vivir estos momentos y estos eventos. Sí, les decía, por favor, permíteme, bueno, es que yo creo que nosotras, pues el cariño de la gente es lo más bonito de esta experiencia, es algo que no se puede explicar y yo no me podía quedar sin abrazar a alguien. Entonces rompí las reglas. Una disculpa, Miss Universe. Pues estamos dándole con todo, pasarela, clases de todo lo que se puedan imaginar, porque yo sé que para esta experiencia hay que estar a la altura. Entonces sigo dando lo mejor de mí. Muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que me dio NICE de estar aquí, conociendo a todos mis fans. Estoy muy contenta y muy feliz. Yo aún estoy venciendo miedos, ¿eh? Ustedes a lo mejor me ven muy segura, pero yo todavía estoy luchando. He avanzado bastante. Estaba muy nerviosa, pero estoy dando todo de mí para representar muy bien a Sinaloa. Yo actualmente en la mañana, literalmente me levanto a las 7 de la mañana, bueno, 6:30. Me voy a inglés, después me voy al gimnasio, después intento tomar clases pasarela. Bueno, ya me he estado preparando en distintas ocasiones en Venezuela, pero todo ese aprendizaje lo llevo a la práctica y todo lo hago donde vivo, en mi departamento. Ahí hay un espacio, ahí yo me agarro sola y pues poniendo en práctica todo lo que he aprendido allá. Todas estas imágenes, chicos, agradecerle, es mi Sardor, de ahí las tomé, un chico que trabaja bastante y que cubre muy bien, lo estaba felicitando por la cobertura que ha hecho, así es de que son imágenes y entrevistas que realizó. Muchas gracias, lo tomé, pero bueno, el crédito aquí está. Reconociendo la labor que estás realizando, y seguramente si se dan las cosas y vamos a darle cobertura al Nacional, nos veremos allá en Guadalajara, seguramente allá va a estar. No saben los vínculos tan lindos que hicimos creadores de contenidos allá en Ciudad de México. Y vean las chicas, Sinaloa, divina, me encantó, muy bella, no tengo el gusto de conocerla, tampoco a Fátima, pero qué buen sabor de boca me dejó tras esto. Con Fernanda Pumar fue la primera entrevista que se realizó con las candidatas de esta edición de Miss Universe México, y mi sobrina dorada, mi Fer Vázquez, me encanta, de los Altos de Jalisco, que representa a Nuevo León. Chicas divinas, pueden seguir revisando y pueden checar toda la lista de reproducción de las 23 candidatas que han otorgado a este canal entrevista, donde les podemos conocer más y mejor. Así es de que bueno, ahí están. Me gustó mucho, no creí que tuviera tan buena elocuencia la chica de Tabasco, me gustó mucho, por eso les puse toda esta entrevista, más bien todo este discurso que en este lanzamiento de la colección 2025 de Joyería Nice, pues pudo ella aprovechar. Era un gentío el que había, como pudieron ver, y sin embargo ella dominó perfecto. Se ve que tiene facilidad de palabra y sobre todo también tiene la posibilidad de comunicarse. Es como que está fallando la plataforma un poquito, sube y está haciendo cosas. Ya había escuchado que la plataforma que utilizamos para estos en vivos de pronto está teniendo algunas fallitas técnicas. Pues ojalá la resuelvan, porque una paga puntualmente todo lo que le cobran por hacer uso de ella. Así es de que, bueno, perfeccionenla, chicos. Y bueno, pues son 4 candidatas nada más. Vamos a estar pues analizando conforme se acerquen las fechas y vayan subiendo contenido. Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Luego me gustaría entrevistar grupalmente a varias para que aquí nos platiquen cómo van, cómo estuvieron. Obviamente, pues ya de aquí al 11 de septiembre, que falta un buen rato, todavía falta, estamos hablando de 2 meses.
todavía faltan 2 meses, pero bueno, vamos a ver cómo creamos más contenido de Miss Universe México para que sigamos bien pendientes de todo esto. Fíjense que hace ratito, luego le quito el sonido de las notificaciones al celular porque pues está escuchando el ruidito todo el tiempo y todo el mundo manda y nada más un saludito, memes y demás. Entonces, resulta que me había mandado George Figueroa un mensajito en donde me decía, tengo 20 minutos en casa y me salgo a una cuestión que tengo que atender, pero pues como no escuché, pues no lo vi, ya le contesté, que a ver si el próximo miércoles o el próximo domingo nos acompaña en un en vivo y ya nos podrá platicar muchas cosas más también para coordinar cuestiones si de pronto permiten que Coronas de la Belleza en Guadalajara pueda tener accesos preferenciales para ustedes. No es para la persona de Cuquita, de Jorge, de Marco Antonio, es para llevarles a ustedes información de primera mano de las candidatas y de lo que hace la organización con el único objetivo de acercarlos, de vincularles más y de que se promocione más a la marca de Miss Universe en México y por ende la de Miss Universo, porque va a haber mucha gente muy interesada en estar al pendiente de todo lo que pase durante la concentración oficial que en la capital tapatía se va a estar dando, no sé si a partir del día de la transmisión de la preliminar o si va a ser un poco antes o incluso va a ser después. Yo creo que va a ser ahí alrededor de esas fechas, porque si van a transmitir el 11 de septiembre la preliminar, yo creo que al día siguiente o 2 días después será la gran final. Entonces sí me encantará estar por allá los días que dure la concentración en Guadalajara, una de mis ciudades favoritas de mi México lindo y querido. Así es de que los estaba medio leyendo por aquí, aproveché para acabar de comer, y dice Pikachu, las 4 muy bien, ¿verdad? Y tan diferentes. Son bien distintas. Las 4 chicas distintas y para mí subió bastante Tabasco y me agradó mucho la imagen que me dio Sol de Sinaloa porque la habíamos visto en su internacional el año pasado y no, o este mismo año a principios, ya no me acuerdo cuándo fue el internacional que llegó y no la vi poderosa, la vi opacadita, la veía como grisácea, como que no. Cuando supe que inmediatamente iba a representar a Sinaloa dije, ups, ¿será que está preparada? Pero vi a una chica más desenvuelta, así me hubiese gustado, al igual que Fer Beltrán, que se quedara un año preparándose todavía, pero ya ven, Fer hasta ganó. Entonces, bueno, ella es la de Sinaloa, en cada salida se ve diferente, sí, ¿verdad? Pero aquí me gustó mucho. Diego dice, Tabasco y Nuevo León, pues guapas, Veracruz demasiado sensual, y Silicona y Sinaloa, pues tiene salud. Por acá nos dice Pikachu, verde como el chile de David. Ay, ¿qué andan diciendo? Por acá leí que comentaban, ay, que se meta David al en vivo. Chicos, no me gusta invitar que luego no les permita hablar, porque hoy sí tenía varias cosas que platicar del argüenderismo y comentarles ciertas cosas, y dije, si invito a Jorge y a David, no, ni lo voy a poder comentar, y si lo quiero comentar, no los voy a dejar hablar, y va a ser muy limitada y hasta cierto punto incómoda para ellos su participación. Por esa razón ni los invité ni los alboroté para no crear un compromiso de algo que sentía que no podía hacer. Quería platicarles y cuando estuve organizando todo el contenido de este en vivo dije, si los invito los voy a dejar a medias y el contenido se va a quedar a medias y vamos a tener que platicar todo a medias y pues no. Pero miren, créanme, me encanta compartir con ellos y entonces los vamos a tener. No sé si el miércoles son puras entrevistas, pero dentro de 8 días, ¿qué tal que sí? O qué tal que hagamos algo tempranito el miércoles. Todo puede pasar, chicos. Todo puede ocurrir. Yo agradezco infinitamente la disponibilidad y disposición de Jorge, de Andrés, incluso de Ricky, de Machinelli, de todos los que participan eventualmente aquí en el canal, cuando las cosas se dan para que así ocurra, chicos. Pues nos dice por acá William Cabrejo, like, chicos, sí, chicos, déjenos su like, por favor, déjenos su like, dice Pikachu, sí, ojalá, Lalo Banda dice, yo solo espero que Mayra Valencia, ay, se decida a participar, a mí también me encantará, no le he vuelto a escribir, ya ven que hace como 8 días o más, la tuvimos en un enlace gracias a Tony Berber, bueno, vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver, ahí está entrando una llamada del extranjero, pero en este momento no la puedo contestar, estamos en el en vivo. Si es alguno de los seguidores, porque es el teléfono de aquí, de Coronas de la Belleza, hablen después de que se termine el en vivo, chicos. Por acá dice las 4 muy bien. Mis Ardor, sí ando ahorita. Pikachu, andas instalada en Mis Ardor.
qué barbaridad, qué barbaridad. Dice por acá, Ruth Sando, para mí la Pumar y Nuevo León, muy bien. Tabasco no me gustó lo que contó. A ver, eso es interesante. No te gustó lo que contó de su persona. ¿Te incomodó de alguna manera? Cuéntanos aquí, mi querido Ruth, ¿qué te movió? ¿Qué fibras te movió que no te resultó agradable? Eso es muy interesante para conocer de pronto el sentir de cada persona que compartimos en estos espacios que son exclusivamente para el deleite de quienes amamos y somos fanáticos de los certámenes de belleza. Cuéntanos, Ruth, me encantaría ver qué parte no te gustó. A mí, en contraparte de lo que tú comentas, a mí me gustó que pudo sacar algo de ella y compartirlo con todo el mundo, y más aún siendo un evento en el que, por lo que me doy cuenta, estaban todas sus vendedoras y vendedores, que ahí aclararon también, que se encargan de hacer crecer a la marca y de hacer una red de distribución a multinivel muy importante. Y si no es como tal, multinivel es parecida a la estrategia mercantil o comercial. Por lo tanto, pues se hablaba de mujeres resilientes, de mujeres que trabajan mucho eso, del sí se puede, del establezco estrategias poderosas y me hago autosuficiente económicamente. La mayoría son madres solteras. Hay un perfil muy claro, las famosas madre y padre a la vez. Hay muchas, no es que todas. Entonces, que hablaran de ese tema y que seguramente fue muy reiterado el tema durante todo el tiempo que las chicas estuvieron, las llevó a conectar y a querer compartir algo de lo que ellas han tenido que superar para salir adelante. Entonces, Karen González, nuestra Miss Universe San Luis Potosí del año pasado, estaba en la conducción y fíjense que hay muchos eventos que también Coquita conduce, eventualmente como Jorge, que son de estas marcas empoderadoras, de estas marcas de cadenas y de redes de venta, de marcas como joyería, incluso hasta de seguros de vida, de salud, de servicios médicos, de moda, de quinceañeras, de matrimonios, de todo eso, de trajes de novias y demás. Hay mucho evento y me da mucho gusto que esté trabajando tanto mi Karen González. Y George Figueroa dice, hagámoslo por llamada, andas aquí. Pero no sé si puede enlazar solamente llamada, George. Es lo que no sé si pueda hacer solamente llamada o te mando la liga y tienes bloqueada tu cámara, si gustas. Aunque por otro lado, bueno, podemos platicar si quieres 15, 20 minutitos antes de que empiece el Miss Gran Brasil, que lo vamos a cubrir. Entonces, George, te mando la liga y entra solo con imagen. Podemos quitar tu video y vamos a poder, no vas a tener que cuidar tu encuadre, sino que solamente vamos a poder escucharte. Te voy a mandar la liga ahí al Instagram. De una vez. Ahí va, chicos, disculpen, ahí va. Déjenme, le mando la liga. Ahí va. Ahí te va, George. Ahí te va ya. Ahí está. Ya le mandamos a George Figueroa la liga de este en vivo para que ahorita que se conecte, nada más lo vamos a escuchar y a ver qué le vamos a preguntar, sobre todo de la preliminar. ¿Cuándo se grabó? ¿Por qué se grabó así? Va a estar muy interesante. Por acá dice Oscar Ornelas, Jalisco. Fíjense que a mí Joana Gutiérrez me gusta. Y me gusta mucho. Es de mis grandes favoritas. Joana Gutiérrez me encanta. Va a haber una buena competencia, ¿eh? Hay chicas de muy diverso perfil, edades, preparación, historias de vida, bellezones mexicanos, hay morenas, hay rubias, castañas. La verdad, hay de muchas. Por acá anda Marco Antonio. Creí que era Marco Antonio, escuchó un ruido. Luego mis mascotas vienen y me tocan la puerta. Más felinas que humanas, sí, pero cada vez son más humanas que felinas. Sí, que se arme, dice Lalo Banda por acá. Nos comenta Chile Verde, Tabasco será Miss Universe México. Vamos, Tabasco, que Tabasco es un Edén. Así es, tiene todas las cualidades. Ella misma sabe que si por ahí hay algunas falencias, son pasarela, pero la veo como que la está mejorando. Entonces hay detallitos que cubrir ahí con ellas. Cuquita, ¿por qué fueron solo ellas 4? Desconozco, a ver si ahorita nos comenta George, nos comenta acerca de ese tema. Soy chico suave, dice, algunas chicas tienen el síndrome de la
de la mano al hablar, de estar moviendo la mano, pues son cositas que hay que estar puliendo. Son de las cositas que, ¿y saben cómo se pulen mejor? Sí te las podemos decir en clase y sí las puedes practicar, pero estando en público, con la conciencia de mejorar aquello que aún puede ser más positivo, hazlo. Hay gente que está 40 años frente a los micrófonos, pero no erradica, no elimina, no supera las cosas que no hace tan bien y se quedan atorados en ese nivel nada más. Ya tengo 40 años hablando, pues sí, pero no has corregido las cosas que se deben de perfeccionar. Entonces, hay que hacerlo con conciencia. Le platicaba a una de mis alumnas que hay en vivos que digo, ay, me gusta, me expresé bien, estuvo todo correcto, y hay otros que cuando me pasa eso, que me encanta un en vivo por mi desempeño en ese tópico, en el desempeño de Cuquita, digo, ay, qué bien, el siguiente me sale horroroso, feo, fatal, no me gusta. Y así eran los programas, me acuerdo, de radio y de televisión. Si te encantaba uno, el siguiente no te iba a gustar. Ay, pero tartamudeé. Ay, pero si se me olvidó esta palabra o aquella otra. Entonces hay que estar con esa conciencia trabajando. Acá está, tenemos en audio a George Figueroa. Bienvenido a tu debut en Coronas de la Belleza. Hola, Cuquita, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy contenta de que voltees a vernos y intervengas en un en vivo. Oye, una disculpa, no leí tu mensaje a tiempo. Eh, Trato los domingos de poner atención un poco a las redes sociales de forma personal, a las mías, y ahí me encontré varios mensajes sin atender y entre esos el tuyo, pero no me gusta dejar las cosas a medias, así que por eso dije, de una vez me comunico con Cuquita. Te lo agradezco mucho y fíjate, bueno, ahí te manifiesto el interés que tenemos de colaborar para que pues, todos los fanáticos de alguna manera estén enterados con verdad de las cosas que pasan y no de suposiciones, que luego lo único que generan son grandes argüendes. Completamente. Oye, estaba escuchando, ahí va por cachitos, escuchando justamente tu interés por estar en el Nacional. Desde ahora te digo, yo el día 11 estoy por anunciar, tenemos varias experiencias y dentro de eso tengo una comida, una de las experiencias es una comida con la gente de Travel Time Ajá. y eso es a la 1:30 de la tarde, más o menos. Estamos, yo creo que por salir mañana o pasado mañana con estas experiencias, con este sponsor que, pues ya sabes, que genera contenido y experiencias para diferentes certámenes, no solamente en México, sino en el mundo. 1:30, de ahí tenemos la premier, tenemos la alfombra roja, después la premier, perdón, y posteriormente tenemos el primer after, que me voy planeando poco a poco un after, bueno, no poco a poco, ya estamos muy avanzados, un after, porque justamente, pues lo que estoy buscando es que la integración pues de más fans, ¿no? Dentro de esto, sé el cariño que les tienen, la emoción y como dices tú, el argüende. Sí. Así que yo feliz de que estén en estas experiencias. Y voy con esto a decirte que estás invitadísima, que por favor ojalá puedas llegar desde el día 11. Tienes la entrada a la comida, nos encantaría que compartieras con nosotros. Y te lo digo desde un punto de que he escuchado perfectamente de ti y sobre todo más ahora con esta generación 2025, las que han estado contigo creo que son 22, 23, no 22, me quiero 20, creo que son equivocar. 23. Perfecto, entonces, pues yo pongo mucho oído a ellas y me encantaría de una vez que apartes el 11 desde la 1:30 hasta la 1 de la mañana, que estés con nosotros y total libertad para lo que necesites. 24/7, sí, con que me apoyes, con que pueda entrar a los lugares y poder tener acceso a las chicas, claro, sin estorbar, porque se puede hacer una cobertura sin estorbar, pero sí informando a la gente de lo que realmente está pasando para que, pues, la gente esté más enganchada con toda el evento. Empieza el 11 la concentración y termina ¿cuándo? No. Mira, qué buena pregunta para compartirlo. Digo, vamos pausados en la comunicación porque justamente de aquí a septiembre tengo N cantidad de actividades y activaciones. Creo que esto nos permite conocer a las candidatas de forma personal, profesional, en cuestiones de tiempos, lo entregadas que pueden estar. La naturalidad es, bueno, ganabas tu certamen estatal y nos veíamos pues te veíamos hasta el nacional, ¿no? En esta ocasión, bueno, este año especialmente, quiero tener mucho más cercanía con ellas, no solamente yo, sino la organización, mi equipo, conocerlas,
porque de eso se trata. Vamos a tener varios meses y un año casi completo trabajando juntos para la ganadora. Entonces, tenemos todavía muchas actividades que nos faltan. Tenemos próximamente, sí, sí, te lo voy a compartir. A Tenemos ver, próximamente una cena. Quiero que tengan una plática con Victoria, que las conozca. Entonces, estamos a un par de días, si no me equivoco, de esa cena que la vamos a tener. Me parece muy importante y muy interesante que ellas escuchen el eco de una mujer como Victoria. En su momento pasará con Shanice. ¿Por qué razón? Bueno, pues hoy en día tenemos la facilidad de que eso suceda. Yo no solamente estoy a cargo de Miss Universo México, realmente yo entré a Miss Universo encargándome de la agenda de la Miss Universo, me tocó toda la agenda de Shanice, ahora llevo parte de la agenda y de la imagen de Victoria. Cada cierto tiempo, pues me toca mandar maleta, que todo esté correcto, que los países host la reciban de forma correcta y que tengan pues pues un recibimiento digno y al final de cuentas que lo disfruten y que ella se sienta cómoda, en este caso con la imagen, con los maquilladores y peinadores. Entonces, pues bueno, se está dando ahí como la facilidad y el camino para que tengan una integración y una plática con Victoria y eso va a pasar entre otras actividades pues que tenemos. oye George, como si el Miss Universe México no fuera suficiente, eso que dices que también realizas merece un trabajo muy meticuloso y muy preciso para que la Miss Universo, por un lado, no pase a las de Caín si está mal coordinados sus viajes, y por el otro, pues también es la imagen del Miss Universe. Completamente, completamente. Hay que entender que pues van 74 años, bueno, vamos por los 74 años, en donde Miss Universo no solamente es una organización. Cada vez que gana una candidata, se vuelve físicamente y tangiblemente escuchada. Entonces, sí está esta dualidad muy interesante de marca porque, por ejemplo, una marca como, vamos a hablar de una Coca-Cola, ¿no? Es una marca mundialmente conocida, Una transnacional. internacional, pero ¿qué sucede? No tiene una imagen como tal tangible. Miss Universo a nivel mundial tiene una imagen tangible, sigue siendo la organización. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que tenemos que cuidar y dar lo mejor de sí con la figura pública que en ese momento se eligió y adoptamos, la organización adopta la personalidad de cada Miss Universo que año con año, pues bueno, se va coronando. Así es. Y entonces, bueno, pues tienes esa doble función de atender toda la agenda y las necesidades de Victoria Jaer, Miss Universe 2024, y también de toda la logística de Miss Universe México. Así que felicidades, pero también te mando mi bendición porque es un trabajal infinito. Muchísimas gracias. Nada, se Oye, puede. Mira, tengo a ver, la fortuna y lo digo muy contento de ser empleado de Miss Universo. Me parece que algunas personas nacemos para ser empleados y otros emprendedores, y luego los emprendedores nos convertimos en empleados y viceversa. Y ujú, todo eso se agradece, todas las puertas que se nos abren como seres humanos, me parece que debemos estar y sentirnos 100% agradecidos. Eh, yo creo que como emprendedor sería muy malo, nunca lo he intentado, pero creo que sería muy malo, así que como empleado soy feliz, tengo que dar mi 200% porque pues hay alguien que confía en ti, hay alguien que paga por tu trabajo y hay alguien que paga por la experiencia y sobre todo los resultados. Y te escuchaba algo muy interesante y diste en el clavo. Me gusta que conozcas o que al menos tengas este sensacionalismo de lo que puede pasar, porque justamente eso, yo no voy con el licenciado Raúl Rocha, nuestro presidente de Miss Universo, decirle, me puede dar tantos ceros porque necesito hacer esto. No, parte de mi trabajo es autogestionarme, ujú. autofinanciar Miss Universo México, la búsqueda de sponsor, la búsqueda de un marketing efectivo, la búsqueda de vender el concurso lo mejor posible, volver a escalarlo, volver a posicionarlo con estas marcas, como ahora tengo dos marcas muy importantes como lo es A2 y Nice, vienen otras cuatro marcas nacionales muy fuertes, que es lo que necesitamos y es lo que necesitan las candidatas, porque al final de cuentas ellas son las que viven la experiencia,
las que se forjan, las que hacen todo el trabajo, las que hacen ejercicio, las que hacen dieta, las que se comprometen, las que dejan de cierta forma sus estudios, las que implica meter todo tu tiempo para una preparación, son ellas. Y es justamente también el camino por lo cual yo no me gusta hasta ahora tener páginas estatales, porque creo que el esfuerzo que hacen año con año se lo deberían de llevar ellas. Y el ganar, ganar está en eso, en sus fans, en la gente que los sigue, el engagement. eh, este mundo, pues hoy en día no podemos decir que la tecnología es el futuro, la tecnología es ahora. Entonces, me parece que uno de los premios que te puedes llevar y sentirte arropada es justamente llevarte todo tu engagement, todos tus fans, toda la gente que se quede contigo para el día de mañana crezcas y tengas otra plataforma, siga a esa gente contigo. Eso es lo que justamente te quería comentar de Miss Universo México. Me lo imaginé, por eso hablo y luego la gente sabe, ya quienes me siguen, saben que no hablo desde el desconocimiento, porque también fui empleada durante, ay, se salió George, creo que sí, vamos a ver. Qué interesante lo que comenta George, porque es verdad que ser empresaria, emprendedora y sacarte o salirte, a veces te sacan, a veces te sales de la zona de confort. Ya estamos, ya te retomamos. Ya aquí estoy, aquí estoy. Ah, qué bueno, es que los megas del Oxxo a veces no alcanzan. Pero, oye, No te- les platicaba que a mí me ha ocurrido lo mismo. De hecho, 20 años que estuve trabajando en Televisa, en producción, a cuadro, y luego de pronto en gobierno también. En algunos lugares nada más extiendes la mano y te dan. Y en otros lugares los eventos los haces, pero tú consigues todo. Entonces, cuando he estado en ambas situaciones, al momento de leer desde la apreciación fanática lo que está ocurriendo, no puedo desligarme de mi experiencia laboral, George. Y yo dije, a mí se me hace que no es que Raúl Rocha le tenga la cartera abierta a George y tiene que autofinanciar todo el certamen, en base a mi experiencia. Y mira qué bueno que lo corroboras. Sí, completamente. Digo, te voy a ser muy honesto. Afortunadamente, tengo eh, su total apoyo en muchos aspectos, sus grandes recomendaciones. Como empresario, es un empresario muy fuerte. No solamente tiene Miss Universo, no tiene No, todo el budget aquí, tiene poquito más de 18 empresas muy fuertes nacionales. Entonces, creo que hay algo muy importante que no tiene costo ni signo de pesos, y es justamente la experiencia que te puede transmitir a alguien cuando tú estás comenzando, pero también es muy importante tener esta escucha y esta apertura para poder ejecutarlo. uh-huh. Sí, sí estoy trabajando con un gran empresario, si estoy trabajando con alguien tan grande como en su momento fue Donald Trump. Claro que estoy trabajando con él, claro que hay un nivel de exigencia tremendo, pero debe ser, Cuquita, no podría ser tan liviano el asunto, porque al final de cuentas es una empresa, al final de cuentas hay sueños que justamente él está muy enfocado en que los sueños de las candidatas sean respetados, lleguen a su meta lo mejor posible, pero sobre todo el disfrute del proceso. A Miss Universo México, bueno, todas mis candidatas pueden hablar desde su punto de vista, ellas no tienen un guión, no les pedimos absolutamente nada, ellas tienen que hablar y ser genuinas y autogestionarse lo que quieren comunicar y cómo lo quieren comunicar, porque hoy en día ya no deberíamos y no debería estar pasando en el mundo esta limitancia de yo te di, yo te hice, tú me debes a mí. No, soy parte de tu vida, fuimos parte de un proceso. Me da gusto que definitivamente las mujeres que pisan Miss Universo México, que en su momento pisaron Mexicana, que en su momento pisaron Nuestra Belleza, Señorita México, deseo de todo corazón que existiera un proceso increíble en sus vidas, pero solamente es eso. Ellas no nos deben nada a nosotros, solamente somos una plataforma y como se los comento actualmente a Generación 24-25, el día de mañana que tú hagas algo, formamos parte de ti, estamos aquí para apoyarte, pero no nos debes nada. Yo Qué puedo tener el maravilla. mejor escenario,
el mejor escenario, el mejor show, 300 luces, pero si no tengo a un equipo fuerte y protagónico, y ese equipo fuerte y protagónico son 32 candidatas. Miss Universo México y ningún certamen, ni sus directores somos más importantes, ni sus coordinadores somos más importantes que las propias candidatas. Pero es un equipo que trabaja bien aceitadito, es decir, cada quien en lo suyo, haciéndolo lo mejor posible. Así es, 100%. Y en el momento que necesitan algo, nosotros, bueno, de parte mía, pues gozamos con un closet en las oficinas de Miss Universo inmenso. Entenderás que tengo que tenerlo porque siempre es un corre, porque Victoria necesita esta corre por cualquier cosa. Entonces, justamente los vestidos que estábamos viendo ayer, siempre se mandan a hacer, siempre se piensa qué te falta, zapatos, accesorios. O sea, trato en la medida de lo posible, y solamente es por una cuestión de tiempos que a veces no se logra, de ofrecerles y darles las facilidades que ellas necesiten para poder proyectar una imagen que nosotros de cierta forma queremos proyectar. Pero si yo se los dejo todo a ellas, de demuéstrame que puedes, pues no, nadie podemos solos. Esa es una realidad. Claro. Intentamos, hacemos lo mejor posible, pero me parece que en equipo todo es más fácil. Absolutamente, como dice el eslogan de la organización no gubernamental que tenemos en familia, de la Asociación Civil, unidos somos más fuertes. Y es que así ocurre. ¿Por qué ellas cuatro específicamente? Preguntan mis seguidores. Es sin ninguna forma de elección. Realmente tenemos un chat, que tenemos un chat formal y un chat informal en donde platicamos, nos mandamos stickers. Yo platico 24/7 con todas. Justamente el día de ayer, una de ellas me hizo el gran detalle de mandarme unas flores a mi casa, la casa de todos ustedes. Ellas tienen Gracias. acceso a eso. Eh, Ofrecemos, quien quiere, quien puede, este día, esta fecha, levantan la mano, algunas se les es más fácil, algunas no se les es tan fácil. Justamente ayer Camila iba a estar también con nosotros, no pudo por una situación muy, muy, muy personal, y me hablaba y me decía, George, que estoy súper apenado contigo. Le dije, no, primero lo primero, y lo primero eres tú. Lo primero no es un evento, porque si yo dejo a un lado el sentir emocional, la situación social o económica, y considero que no tengo que darle valor a eso y ellas tienen que hacer hasta lo imposible por satisfacerme, entonces hay algo que no está marchando bien, No va a porque funcionar. no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de ellas, y posteriormente la meta justamente es México. Totalmente. Fíjense, chicos, cómo a través de lo que nos platica George, nos estamos enterando del porqué de muchas cosas de la organización. Ya lo deducía, pero qué bueno que está surgiendo la confirmación y me gusta tu estilo de trabajo, va muy de acuerdo a lo que yo pienso. No significa que seamos mejores, pero somos congruentes. Y eso es un paso adelante muy, muy importante. George, entonces el 11 es se va a estrenar la grabación, la filmación y ya el producto terminado de la preliminar de Miss Universe México 2025, y esto va a ser como parte de lo que será la concentración, o hasta cuántos días pasarán para que se realice la final. Te lo digo para organizar mis tiempos, y claro que me encantará ir a Guadalajara para el 11 de septiembre, pero si ya está cerca la final, pues quedarme para estar cubriendo todos esos días. Completamente. Por favor, llega desde el 10. Ajá, Dame la oportunidad de sí. que te quedes en nuestro hotel. Yo me encargo de eso. Por favor, llega desde el Luego van 10. a decir que me pagan los hoteles y nos van a inventar chismes. Cuquita, mira, me parece que justamente el mundo habla de lo que considera que podría ser y no de lo que es. Uh -huh. Yo, la verdad, va este tema que es como entrando un poquito en el tema del hate. Me parece que a mí no me define, me parece que a las personas no nos define, pero sí nos enseña. Lo tomo, la Claro. verdad, como una oportunidad para, pues, para crecer, para reforzar mi propósito, tal vez fortalecer mi carácter. La verdad es que he aprendido a enfocarme en lo positivo, en quienes creen, pues quienes suman al final de cuentas, ¿no? En quienes creen en nosotros, responder con amor, con empatía, o simplemente guardo silencio, y Y es ya, como mi forma de avanzar. totalmente. Entonces, Acepto tu invitación y tu propuesta, muchas gracias. perfecto, listo, cerrado. No, Entonces, para pues llegar el 10, ¿y hasta qué día?
Yo te recomiendo considerar quedarte 14, 15. Estoy próxima semana, el miércoles, si no me equivoco, ya estoy en Guadalajara para cerrar este tema, así que tenemos Muy bien, ahí lo tal vez 2 días platicamos. o un día después. Va a ser pues la gran final. Sí. Solamente es un día de diferencia o dos, pero todavía estamos como cerrando la fecha que se acomode mejor para justamente para el venue. No, y puedo aprovechar para extender mis días por allá en otras cosas. Entonces aprovecho la invitación que tú me das y la ligo a otras cosas, como le hacen las mises cuando van a la India o cuando van a otro, de que Claro. dicen, me quedo, después ya me quedo por la zona una semana más, pero ya por mi cuenta. Así es de que ya que nos organicemos, yo también organizo todo alrededor y será un placer y un gusto estar por ahí, No, por colaborando favor, contigo, o sea, conociéndonos y desde ya cuenta con tu All Access completo. Yo soy el más feliz cuando existe esta línea de respeto, cuando que vivan la experiencia de lo que es Miss Universo México desde un backstage. Yo no le cierro las puertas realmente y absolutamente a nadie. Vuelvo a decirlo, yo estoy contratado ahí para hacer lo mejor posible, porque si no, no estuviera ahí, no estuviese ahí. Trato de hacer lo que mejor puedo con todas las herramientas. Yo vuelvo a decirles, Miss Universo México buscamos una autogestión, pues nos autofinanciamos lo mejor posible y justamente ahí es donde entra la preliminar, justamente te escuchaba y decías, bueno, a lo mejor hubo varios factores que decidieron por qué grabarla. La realidad es que la grabación fue más costosa de que veras. si hubiese hecho en vivo. Y Te entonces la platico, razón, ¿cuál fue? la razón es que yo creo que México merece una producción de primer nivel. No, no solamente para México. Mi competencia aquí en México no son otros concursos, Cuquita. No, no creo en lo absoluto que yo compita con otras organizaciones. Por el simple hecho que vamos a concursos completamente diferentes. Siempre he creído y deseo de todo corazón, hablaba con dos o tres de mi generación pasada, que le decía, lo que necesites cuando entres a otro concurso, estoy acá. Y se los digo de corazón. Me parece que esta premier no solamente la va a ver México, la va a ver Sí, claro. países y compañeros y colegas directores de otros lados, de otros Países, países, de otras fronteras. hasta de otras Y pues plataformas. así es, esta premier representa una evolución. Al grabar la preliminar tenemos la oportunidad pues de cuidar cada detalle, elevar el estándar y ofrecer una experiencia cinematográfica y ofrecer Wow. lo que somos realmente, reflejar la grandeza del talento mexicano y esta decisión, mi querida Coquita, creo yo que no le resta emoción o no debería restarle emoción. Al contrario, creo que la multiplica. Para mí es un homenaje a las reinas y una propuesta por la calidad. Viene una palabra, creo que muy importante que me gustaría tocar por la innovación, la visión internacional, pues que queremos proyectar. Entonces, hoy justamente estuvo como un tráiler, porque justamente lo que quiero hacer es darle esta línea de premier, de cine, cinematográfico. No vas a ver una película, vas a ver una preliminar, pero pues a un nivel innovador. Qué maravilla. Y la final sí va a ser en vivo. Sí, completamente. La final se merece ser en vivo. La gente se pregunta del jurado. El jurado, nosotros grabamos de 11 a 5 de la mañana. Tuve tres jurados claves por ahí escondidos. Algunas de las Mm, niñas sí lo lograron ver, otros no. Nosotros estamos haciendo, llevamos una escaleta de todo lo que sucede, todo lo que pasa con ellas, desde el tema conversaciones, complicaciones que sucede. Justamente ayer alguna de las candidatas decía, es que no somos perfectas. Efectivamente, Cuquita, les exigimos mucho, las redes sociales hoy en día exigen mucho, la imagen, todo lo que se dedique a la imagen exige mucho y exige el doble o al triple de lo que naturalmente sucede. Yo platicaba justamente, creo que ayer o antier, ayer con Fernanda Vázquez, Nuevo León, y me decía, George, ¿por qué no sales tanto con nosotros? Porque yo no soy importante, porque Miss Universo México no se trata de mí, porque hoy en día tengo una reina que se llama María Fernanda Beltrán, que está por salir,
que quiero que disfrute al máximo, que salga en todo lo que pueda, que se queden recuerdos, que el Internet hoy en día que tiene una memoria increíble, el día de mañana pasen 5, 10, 15 años y siga contando una historia y pueda decirle a sus nietos, a sus hijos, búscanme en Google y ve Miss Universe México 2024 y que tenga esta experiencia, es decir, hice todas las campañas posibles, hice fotos editoriales, no editoriales, salí con mi vestido, se generó alguna tendencia. Eso es lo que busco. La gente no me quiere ver a mí, Cuquita. Créeme, la gente no espera a George Figueroa en una foto. Yo creo que hay que darle todo el espacio y toda la apertura a todas las reinas. A las reinas salientes hay que darle el triple. Hablaba con Fernanda hace un par de días que grabamos con Aaron Mercury. Le pregunté, tengo esta opción y esta opción. ¿Qué quieres hacer en tu final? Y lo estamos planeando juntos, estamos planeando cómo va a ser su cierre si entra de hecho, ella participa en los opening, ella tiene una participación como conductora, tiene otra participación con otros países como conductora de las gran final ¡Qué de esos países que maravilla! me están pidiendo. Entonces, es un año que tiene que ser y que tiene que seguir siendo recordado y una grata experiencia para ella. Después de Miss Universo México y después de Miss Universo, no creo que se acabe la carrera ni el sueño de nadie. Ganes más o ganes menos, pases a un top 20 o no pases o no clasifiques. Me parece que ellas son más que una Sí, clasificación y una es más que corona una nada corona. más. Así es. Sí. Fíjate que el año pasado le decía a Fer, me habló en enero, hace más de un año, me decía, ¿cómo ven? Me meto este año el otro. Y yo le decía, hasta el otro para que estés preparada, para que la organización ya sepa de qué se trata, ta, 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 ta. Vivió la experiencia como ella quiso y mira la maravillosa realidad que le brinda la vida y es cuando te das cuenta que muchas veces opinar sobre vidas ajenas es terrible porque apenas con la de uno puede cada quien. No, completamente. A ver, María Fernanda para mí es una mujer de luz, una mujer que representa una nueva Total. generación, que sabe lo que quiere, que trabaja con determinación, su autenticidad es inspiradora y creo que tiene todo para dejar una huella muy positiva, no solo en los certámenes, sino en la vida de quienes la observan, de quienes vivimos con ella. Personas como ella reflejan el cambio positivo que queremos ver. Los cambios nunca van a ser fáciles. Yo no te puedo decir que del año pasado a esto voy a estar al 100%. Creo y deseo de todo corazón nunca estar al 100% en Miss Universe México, porque entonces no me esforzaría. Cuando estás al 100% caes en un sistema de satisfacción y yo no quiero eso. Yo cada año, sí te puedo decir que el 2024 fue un gran aprendizaje para mí y el 2025 va a ser mejor que el 2024, pero también el 2026 y 27 van a superar al 24 y al 25. Y es el Claro. crecimiento y es la naturalidad humana que no debemos olvidar. Siempre he dicho que el que olvide el origen olvida el milagro. Así que deseo de todo corazón que nunca se me olvide, nunca llegar al 100%. Y a veces hablo muy personal, pero lo hablo desde el corazón de lo que queremos para Miss Universo México. Y el día que yo no esté mañana, pasado, el siguiente año y que entre alguien más con una grata experiencia, solamente deseo que siga conservando lo que hemos hecho internamente, que es la satisfacción, el orgullo y la grata experiencia que es para las candidatas. Es que nadie estamos para siempre y el mundo sigue girando, pero es hermoso dejar una huella, dejar un legado. Y me gusta que lo estás construyendo, George, y que tienes esa ilusión, esas ganas, esa hambre y sobre todo ese espíritu de seguir ahí, de continuar sumando, porque pues tu proyecto de vida es así, es para ti y para siempre. Sí, sí, mira, es un trabajo. El día de mañana vienen, me ofrecen un trabajo. Yo siempre le he presentado o dicho a nuestro presidente Raúl Rocha el día que no requieras que yo esté en Miss Universo México, dame la oportunidad de compartir contigo en alguna otra área, en algún otro extracto laboral, porque es un gran líder. Yo estoy ahí porque me tocó estar ahí. Yo no toqué la puerta para estar ahí. Estoy muy agradecido. Soy un hombre muy comprometido, pero el día de mañana que él me ofrezca, yo no estoy ahí por mis universos, estoy ahí justamente por la persona que es el licenciado Raúl Rocha y su familia, que son encantadores, son personas muy honestas, trabajadoras, y creo que uno debe de estar en donde puedes aprender más. Entonces, efectivamente, en su momento tuvimos otra administración,
la señora Lupita Jones, la gran señora Lupita Jones, Miss Universo 1991, 29 años que me parecieron exitosos, nos guste más o nos guste menos, porque siempre va a pasar eso, pero uno no puede desmeritar o decir su legado o simplemente borrar la historia. Para mí la historia pues no se borra, se transforma únicamente. Ujú. Entonces, pues aquí vamos a estar el tiempo que nos toque estar y lo demás, pues seguir avanzando de forma personal. Claro, en los programas que me tocó estar, ay, no va a ser lo mismo sin ti, pues va a ser diferente, ¿verdad? Pero dejas tu huella, cada quien dejamos lo que estamos. Pues seguiremos en contacto, George, para coordinar esta invitación que ya acepté para estar por allá y organizarme también. Me gusta, ay, será que soy persona de los medios de hace mucho tiempo que me gusta mucho coordinar y tener una agenda establecida para que se cumpla dentro de lo posible las cosas, no quedar mal, que todo vaya bien y coordinar pues todos los contenidos que se pueden crear. Y desde ahora te lo digo también, 20 años en la producción de televisión en Televisa San Ángel, pues de alguna manera sí también te puedo echar la mano en otra cosa de nada más porque sí, con todo gusto. Y si no, me voy a poner un paliacate en la boca porque luego me encanta estar opinando y tendré que ver sin hablar y crear mis contenidos. No, nada de eso, todo lo contrario. Me parece que parte de la madurez del ser humano es saber escuchar, te guste más o te guste menos. Justo lo que no te gusta te hace crecer y lo que te gusta lo tomas, lo aprecias, lo elaboras y después lo ejecutas. No hay que Entonces, no, hombre, empalagarse. tú por favor siéntete parte de. A mí no me parece que existe comentario mínimo y sí me parece que existe comentario malo y mal colocado, pero para eso hay que tener mucha madurez. eh, Agradecido con la vida, con la educación de mis padres, agradecido con Dios que siempre eh, me permite estar bien centrado y eso es muy importante. Así que siéntete libre de decir, George, yo opino que deberías de hacer esto. Definitivamente las opiniones cuando ya empiezan a faltar el respeto Ay, o sí, cruzan esta línea, pues no les hago caso. La verdad es que sí claro. los ignoro, pero todo lo demás es bienvenido. Muchísimas gracias. Pues estamos en contacto. Valiosa tu aportación, tu presencia aquí. Este canal está abierto para las colaboraciones que tú desees y los mensajes que dichos por ti nos quieras compartir. Porque sí, las estrellas son las chicas, pero estos abracitos y estos contactos con quien está en la dirección nacional de este certamen, de pronto pueden quitar del camino a toda la especulación que muchas veces daña, no fundamentalmente, pero muchas veces sí empieza a mermar. Y si llegas y nos cuentas, la gente ya sabrá de qué se trata, qué es verdad y qué no. Completamente, no, completamente. Me encantaría tener más tiempo. Te platico que yo estoy en la producción, yo armo el guión de lo que va a suceder, de lo que va a decir cada uno de los conductores. Yo veo todo lo que sucede en contenido, los gráficos. Absolutamente estoy metido 100%. No dejo pasar algo y sobre todo porque estoy en este proceso de aprender, Cuquita. Uno no puede decir, es que yo sé todo, yo lo hice, yo ya lo vi, yo tengo a la gente correcta. No, siempre va a haber gente más inteligente que tú y hay que tener oído para eso, hay que tener presencia para eso. Me meto, por supuesto, al house y entonces estoy viendo cómo switchean, cómo van las cámaras. Estoy viendo ahora con el tema cinematográfico que grabamos con cámaras de cine que yo desconocía justamente el tema de esta calidad. Con la renderización que no se está haciendo aquí en México, se está haciendo en otro país, Ah, wow. justamente para lograr este tipo, apuntalar todo el centro de Guadalajara, porque sabrás que abajo del Cabañas y toda la plaza principal del centro es un estacionamiento y hay que apuntalar porque subí 70 toneladas y gobierno me dijo, George, necesitas apuntalar. Pues aprendí, bajé y vi obviamente con la gente que se dedica a esto y el ingeniero y me di cuenta cómo se apuntala y entonces cómo se construye, entonces cómo se arman los fierros, cómo están estos ahora llamados gatos que usan las Hidráulicos. estructuras para nivelar todo. O sea, cada uno de los detalles estoy tratando de observar y de estar en todo. Yo me fui ese día como alrededor de las 5 de la mañana de un día anterior. Fueron 2 días de montaje completos para quienes estuvieron ahí por Guadalajara lo vieron que cerramos absolutamente todo, el tema de las Todo el luces, centro, toda esa zona.
Poco a poco, hoy justamente en una hora exactamente subo el tráiler de la preliminar para que vean un poco más. Creo que les va a dar una expectativa gigante de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Pero fue un trabajo Fuerte. bien interesante que hay que saber, Cuquita, no me vas a dejar mentir, de todo, desde hacer un documento Todo. administrativo, echar lápiz, hacer cuentas, absolutamente todo, para que entonces funcione y año con año tus números no te engañen. Si no superas el número del año pasado, entonces pues estás acabado, hay que superarlo. Lo que Claro. no es medible no es superable, entonces hay que estar enfocado en cada uno de los detalles. Oye, y todos esos gastos de apuntalamiento y demás, ¿no los cubrió el municipio de Zapopan, sí? Tuvimos O una participación muy importante de Guadalajara, una de participación muy Guadalajara, no importante Zapopan. de Jalisco y una participación, te puedo decir que hubo un 50 y 50. Porque es carísimo Es, eso. Cuquita, yo no sabía lo costoso que es No, claro que apuntalar sí. Y y además es sobre todo un apuntalar recinto quitapón. histórico. O sea, vas a Así es, apuntalar en centro histórico y luego quitar el apuntalamiento, lo tienes que, todo eso cuesta mucho. mucho, mucho. Hoy van a ver un poco del escenario que se construyó Ujú. y yo justo cuando lo vi. Anteriormente tuve la oportunidad de trabajar con tres artistas muy importantes de este país y claro que me subí a los escenarios en su momento solamente como dirección de imagen, pero pues bueno, ahí como dato curioso subí a los escenarios y veía qué pasaba, pero nunca sabía cómo se construían. Hoy en día ya lo sé, hoy en día me sorprendió muchísimo lo que se tiene que hacer, el cuidado que tienes que tener, todos los departamentos estatales que tienen que tener un documento desde parques y jardines, cuidar que no se filtre el agua, porque pues nosotros tenemos para soportar esas estructuras que quise tapar todos los edificios que hay en el camino del centro joyero hacia el Hospicio Cabañas, quería Está yo al que fuera fondo, que está un al fondo blackout. de todo. Son 9 metros, 9, 10 metros de altura de estructuras ¿Y por qué los gigantes quisiste con tapar? esos. Para hacer ¿Para un que no blackout. aparezcan? No, realmente exacto, para que no aparezca fuera un Ah, blackout completo y tu proyección completa sea el Hospicio Cabañas, lo ni alumbramos, le Steven metimos luz. Spielberg se ha atrevido a tanto, George. No, 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 a ver, estamos tratando de innovar y siempre voy a utilizar esta palabra de tratar porque definitivamente creo que hay alguien que lo puede hacer siempre mejor que yo. Va a haber algún asiático, algún colombiano que son extraordinarios también en producción que lo van a hacer mejor que yo, con una visión diferente, pero de verdad tratamos de hacerlo. Te digo, en un ratito más yo subo el video y vas a ver a la hora que dice septiembre 11 ves la toma extraordinaria que tenemos y creo que México se lo merece. Es eso, no, no se trata de mí, no me considero el Un mejor. poquito, porque uno se da gusto a sí mismo y luego pues para el beneficio de los demás. Pues, por ahora mi Digamos que sí. beneficio, mi beneficio, mira, es mi paga, como te lo decía al principio, ser un buen empleado no es fácil, tampoco ser un buen empleado, pero trato también de ser un buen empleado. Entonces, con eso espero que se quede la gente, espero que lo disfruten. Justamente hacer la premier. Posterior, una hora después de la premier, voy a sacar el video en todos los canales en YouTube. Lo va a tener también Megacable y lo va a tener Roku a la hora. Ajá. Entonces, para Ah, que lo vea todo el mundo, porque justamente ese es el impacto que quiero crear. mucha expectativa y eso es muy bueno, expectación más bien. Hay expectativa de la gente y expectación que estás creando tú. Pues para allá vamos y todo suma y siempre trato de leer todos los comentarios, buenos o malos. Como les decía al principio, me quedo y consumo lo que me gusta y lo que no, pues bueno, lo dejo a un lado y sigo mi camino porque pues es algo que no me pertenece. Cuquita, de Sí, verdad, qué gusto platicar contigo, qué gusto esta charlita rápida. igualmente. Por favor, cuenta con tus entradas, con el hotel, quédate con nosotros para que tengas mayor cobertura y nos escribimos vía WhatsApp. Nos escribimos. Considera que es Cuquiti su esposo. Siempre Oh, vamos emparejados. una disculpa por eso, cuenta con ello. Sí, aunque luego cuando son camas individuales las juntamos, nos encantan las matrimoniales. Ah, perfecto, buen dato. ¿Verdad? Créeme que trato de ser un buen anfitrión, así que Sí, quédate tranquila con no, eso. y en lo que se te pueda apoyar. Entonces seguimos en contacto, nos mandamos mensajitos y te mando muchos besos y un gustazo, George. Un gusto, Cuquita, y muchísimas gracias por todo lo que haces, por el impulso, por el apoyo, por tu opinión tan equilibrada. De verdad, valoro eso. Créeme que
trato de hacer siempre ahí espionaje de todos los creadores de contenido, todos los Sí, misólogos, lo checamos. y te lo agradezco mucho. De todo corazón, no se hace más que lo que sale del corazón. Así es que muchas gracias y ya nos conoceremos en persona, que ya nos conocimos en el hotel, pero no platicamos acá en el Miss Universo, no platicamos, pero ahora sí lo haremos. Buenísimo. Pues bueno, ¿Sí? te Un mando un abrazo, besote. le mando un abrazo a toda la gente que por ahí nos está leyendo y pues Sí, son bienvenidos, disfruten 7 de la noche de aquí, hora Centro Ciudad de México. Ahí voy a subir el tráiler de lo que va a ser Miss Universo hoy. 11 de septiembre. Muy bien. Pues muchos besos, muchas gracias. Abrazo gigante. Chicos, pues como ven, acá el mismísimo George Figueroa ya nos aclaró de viva voz todas las cosas. Pues ya empezó el Miss Gran Brasil y nosotros aquí muy a gusto. Vamos a checar, déjenme monitorear cómo va, porque no he encontrado por dónde lo van a transmitir. Vamos a ver si ya empezó, lo agarramos empezado. No importa, no se acaba el mundo. Lo único es que déjenme actualizar de una vez. Déjenme actualizar. Ah, mire, ya hay un directo. Ah, está todavía, qué bien, están con la alfombra, chicos, ya vi. Está la alfombra, o sea que todavía podemos platicar aquí un momentito. Y ahorita acabamos este en vivo, empezamos el Gran Brasil, pero creo que ameritan los comentarios. Oigan, chicos, estaba leyendo algunos de sus mensajitos. Oigan, se ponen muy intensos, así como que hasta groseritos, chicos. Felipe BC dice, ya estás invitadísima, ya, Felipe. Y vamos a hacer siempre la cobertura con objetividad, sin condicionamientos para señalar lo bueno, lo regular no tan bueno, pero disfrutando. Acuérdense que lo más importante es tomar en cuenta que no tomamos decisiones nosotros sobre lo que hacen los certámenes. Esa fantasía nos la crea de pronto la idea de que como escribo en la red, me van a leer, entonces yo ya opino, yo ya digo cómo se vista la que entrega, cuánto hable, de cómo sea la preliminar, cómo sean los cortes. No, chicos, somos fanáticos espectadores y bueno, sí les señalaremos algunas cosas, pero no decidimos nada. Luego nada más se hacen corajes y finalmente no logramos más que entriparnos y las organizaciones siguen con lo suyo. Me cayó bien el señor Cuquita. Fíjate, Fernando, que sí, muy simpático, muy amable. Fíjense, salí ganona, yo nada más quería que nos dieran acceso para estar allá, pero bueno, pues si nos van a patrocinar también hospedaje y todo, me va a alcanzar para comerme más antojitos mexicanos allá de Jalisco. Por acá dice, aguas que te sacan del aire, cookies, dice Jesús Salinas. Fíjense que no sé si pongo las imágenes del Miss Grand o no, porque cuando hemos tenido problemas han sido del Miss Grand International, no del Miss Grand México, del Miss Grand Brasil, del Miss Grand. No, he tenido algunos nacionales y no pasa nada. De hecho, hasta desde el Tailandia y no pasó nada. El problema es con los internacionales, pero estaremos viendo, chicos, estaremos viendo por ahí. Dice acá Pikachu, la Cookie salió ganando, y si ella gana, ganamos todos. Pues chicos, todo el material que va a surgir, todavía le decía Marco Antonio ayer o antier, pues sigo valorando si vamos a ir al Miss Universe México o no. Vamos viendo cómo se acomodan las cosas. Es una frase muy mía. Vamos viendo cómo se acomoda todo, no forcemos nada, lo contemplamos, lo ponemos a la mesa de la vida y la vida ya dirá si sí o si no, es que será bueno que vayamos o no. Pues ya quedó delante de ustedes en el en vivo, quedó más amarrado que allá vamos a andar a partir del 10 de septiembre, allá en Guadalajara. Me conozco y voy a querer llegar desde el 9. Pero bueno, con que lleguemos tomemos vuelos, yo creo que en esta ocasión sí nos iremos por avión, entonces para llegar a Guadalajara, de Monterrey a Guadalajara, el mismo 10 a mediodía, entrar al hotel y empezar desde ahí. Les voy a crear contenidos desde que Jorge, vayamos, Marco Antonio y Jorge a Monterrey y todo, cuando lleguemos, todo. Les voy a hacer una cobertura completa de todo y a las mises que nos encontremos, las que ya estén ahí, las que no, que si el lobby, que si aquello. A mí me gusta de pronto hacer como cámara escondida y andar por ahí. Va a ser muy interesante para que ustedes salgan bien ganones con todo lo que vamos a estar cubriendo y seguramente pues va a ganar seguramente, pero el argüende más asegurado es que la que gane va a haber detractores, la que sea, y va a haber gente muy contenta y el buffet de un lado y del otro va a estar muy, muy interesante. Lalo, y todavía, pero como dicen en mi rancho, ¿qué me gano? ¿A qué se refiere? Dice Lalo, ¿cómo ves a Cookie en modo exigente?
¿Cómo ven? No, no exigenta, más bien así como platicando las cosas de cómo, pues digo, cuando invitas a alguien, pues te quieres enterar más o menos de por dónde va la cosa para que disfruten de esa invitación que tú les estás dando. Dice Jesús Salinas, no supe quién era quién cuando las presentaron, mismo color de vestido, misma corona, mismo maquillaje de señora buchona, no les costó por acá. George Monroe dice, ¿será que la Ricky anda enojada y no quiere salir de chambelán en los videos? Ya les platiqué al respecto de esos temas, chicos. Regresen luego el en vivo y nos conectamos. Ya ven, ni el quejadero que hicieron, sí lo van a transmitir, claro que lo van a transmitir. Ya nos lo dijo el director de Miss Universe México. Nada, nadie está especulando nada, es exactamente lo que el director nacional de México de Miss Universe ya nos reveló cuándo, cómo. Y hoy van a estrenar a las 7 de la tarde, ya en unos minutos, van a estrenar el previo de lo que va a ocurrir de la gran transmisión que se está, como dijo ahorita, se está no remasterizando, está rendereando, que es un parte del proceso, ya lo conocen la mayoría de ustedes, y van a tener una edición impecable, y como lo comentaban, seguramente lo van a grabar para que salga impecable, pues seguramente, oigan, y el nivel de producción que me dijo, me dejó espantada, o sea, apuntalar toda la plaza del centro joyero, en donde al final está el Hospicio Cabañas, chicos, yo me le he aventado a pie muchas veces. A mí me encanta ir a Guadalajara. Hemos ido Marco Antonio y una servidora al principio hay un montón de plazas de la tecnología. ¿Cuánto me dirá que llega uno a esa zona? Empiezas con la catedral, luego ya te vas a esa zona y luego caminas como, pues si es 1 kilómetro al menos. Si es como 1 kilómetro que vas, camini, y plazas y subes y bajas y vienes, y una escultura acá y otra allá, y que te venden helados por acá, las rusas por allá, las tortas ahogadas al principio, que te venden ay, ¿cómo se llama? Que me encanta la bebida tanto de por allá, muy, 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 muy deliciosísima, el tejuino, ahí, y luego ya más adelante todavía caminas otro buen tramo, pues resulta que allá está el Hospicio Cabañas al final. Ahí tengo en mi otro canal, en Jorge Arevalor, ahí tengo todos los andares en esa zona y ay, qué interesante, muy interesante. Qué trabajar apuntalar subterráneamente, es que se apuntala por abajo, como que fueran a vaciar toda la plaza. Tienes que apuntalar como cuando vacían los techos de las casas. Y eso cuesta un dineral. ¿Y qué tal que al apuntalar fracturas algo? Ay, es muy peligroso. Me quedé impactada. O sea, por eso le dije, ni Steven Spielberg se ha atrevido a tanto. Luego cubrieron los edificios, entiendo, para hacer un truco de que desaparezcan y solamente se va al final de la calzada de la plaza del Hospicio Cabañas. A mí se me puede ocurrir, pero a mí se me ocurriría que ahorita los desapareces pues, con inteligencia artificial, no que los cubras para desaparecerlos. Qué curioso, qué curioso. George Monroe también tengo esa sospecha. ¿Qué dijeron? Mariano Herrera, qué buena impresión respecto a George, ecuánime y congruente, ¿verdad? Con esa misma impresión me quedé. No porque me va a invitar el hotel, ni los accesos. Eduardo Lepe Davis, llegué, Cuquita, se me fue el internet por 1 hora y media. Ay, qué bueno que te pasó a ti, no a mí, porque tendríamos que haber suspendido la transmisión. Ya nos pasó el otro día con otro, y ahorita hizo algo raro la transmisión. Lalo Banda, ya vino la Berber, la Corso y George, ya nomás nos falta Guadalupe, que no se haga la difícil, en algún momento ojalá la tengamos por acá. Miss Universe Ciencia dice por acá, Fer Triana, amigos, salúdense, quieran si bésense. Pikachu dice, ¿quién de aquí es de Jalisco que me invite a Guadalajara? Vámonos, allá nos vemos, Pikachu. Ándale, Lalo, ya no tarda. Por acá hay varios seguidores que me dicen, nos vamos a ver allá, Coquito. Y yo todavía les decía hace rato, no sé, quiero, pero no sé. Sí, sí nos vamos a ver. Star Yes, a Lupita nunca la verás en vivos de los fans Lalo. Es muy especial. ¿Qué tal que luego sí? Pikachu dice, aquí aplica lo que siempre he dicho, Cookies. La vida te da lo que necesitas por encima de lo que quieres y los Cookies se lo merecen. Y ahí vamos. Y ahí vamos, chicos, toda gripada y como estoy, ya, qué bueno que me tomé el antigripal, porque sí, ya me escuchan así, pero todavía entera.
en una pieza. Lalo Banda, está muy bonita esa parte desde la catedral, pasando por el Teatro de Gollado, así es, el Centro Joyero y finalizando en el hospicio. Bien que sabes, Lalo, bien que sabes, Lalo, ya nos veremos por allá. Anímate, Lalo, vende más kilos de fresas allá en Irapuato y ya completas para una... Ay, ahí hay calandrias, que son esas carretas con caballos para andar paseando por ahí. Soy chico suave, dice, ¿qué es apuntalar, señora Gigi Cookies Pons? Pues apuntalar es reforzar las estructuras, como esa plaza es hueca porque hay un estacionamiento por abajo, pues este estacionamiento le quita, ha de estar todo calculado, pero le quita fuerza para soportar grandes pesos en la superficie. Y hay fuentes, y hay muchas cosas, pero yo creo que meterle las toneladas que necesitaba George por los equipos para las grabaciones o filmaciones en este caso, pues resulta que no iban a soportar el peso y toda la plaza se iba a venir abajo. Entonces hay que apuntalar con columnas hidráulicas, todo. Grabas, todo. Grabas, ya. Quiten todas las toneladas que hay encima, ya. Y luego ya quitan ese apuntalamiento y entonces pues ya vuelve todo a estar en la normalidad. Pero con el apuntalamiento hay que estar muy correcto y precisamente haciéndolo todo, porque si le aplanas de más o lo subes de más, fracturas la losa y qué tal que cuando lo quiten se venga abajo. No es. Pero claro que no lo están haciendo fanáticos de los certámenes de belleza, están haciendo especialistas en hidráulica e ingeniería, por supuesto. Por acá dice los viajes de Elisert. Cookies, boa noite, ya casi dicen mis Gran Brasil, ya están en alfombra roja, miren qué bueno que hicieron alfombra roja para poder estar más tranquilitos aquí con George y platicando con todos ustedes. Felipe BC dice, pero no deja frágil estructura, Juquita, es lo que les estoy diciendo. Deben de hacerlo con mucho cuidado porque puedes dejar frágil todo, si le diste un empujón de más, le diste por ahí una fracturita. Por eso se me hace tan extraño, una, que lo autoricen, otra, que lo hayan hecho, aunque lo autoricen, y se me hace algo complicado. Y habiendo la tecnología de eliminar lo que quieras digitalmente, por eso le dije a George, ¿por qué? A ver, cuéntanos, como que no entendía el tener que hacerlo por costos y por riesgos estructurales. Pero bueno. Marcelo Ibarreche, bajita la mano, George le tiró varias indirectas a la llamada reina madre, pero le dio su reconocimiento, chicos. Lalo Banda dice, Pikachu, tú y yo en el Parque Rojo con los chacales, no sé, piénsalo. Qué bárbaro, chicos, nos tienen que dar reporte también de esa vida nocturna en torno al Miss Universe México. Y Pikachu se ríe, no está diciendo que no, ¿eh? De hecho, le gana la risa a Pikachu. Fernando Triana, Mis Universo, Ciencia, hola, se están saludando todos. Chicos, pues bueno, terminamos casi 2 horas y media de este en vivo. Les digo, si hubiese invitado a mis chambelanes, hubiera sido un argüende tremendo esto, porque estábamos con él. Ahorita apenas iremos en lo del embarazo de la Miss Mundo, pero ya por eso hay luego en vivo chacoteros. La chacota, acá en México, es platicar por platicar y reírnos y divertirnos. Vamos a chacotear, significa vamos a pasar una tarde de tonterías, hablando de temas irrelevantes, pero muy pícaros. Eso es la chacotear. Eso es cuando dicen, vamos a chacotear, vamos a divertirnos. Vendría siendo un sinónimo. Entonces, bueno, pues ya habrá tardes de chacoteo, las notas de la realeza, argüenderismo, todo eso se presta para chacotear. Entonces, pues lo haremos muy próximamente. Y por lo pronto, chicos, me despido y empezamos el otro en vivo en 10, 15 minutos para entrar de lleno ya a lo de Miss Gran Brasil, que no conozco ni a las candidatas, pero me va a gustar apreciarlo como en los ayeres. ¿Cómo? Conociéndolas el día de su final, viendo quién tiene el tipo, la actitud, la proyección, quiénes no, ir viendo las etapas, a cuáles van eliminando y ver coronada a la próxima representante de Brasil en el Miss Grand International. Vamos a ver cuál es la chica que tiene que aprender a vender sopas y camarones en TikTok. Así es de que, bueno, chicos, ojalá sea parte de su preparación y nos vemos, les dejo, ahorita nos volvemos a conectar, les dejo como siempre mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahorita los veo, chicos, en unos minutos. Sí,
déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.